¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a través de los 93.5 FM de Radio Monumental y en Canal 2, 120 minutos. Hoy, al igual que lo hicimos la semana anterior, hace una semana precisamente, junto al Departamento de Noticias Monumental, queremos hacer un análisis serio, riguroso, del tema que ha sido noticia en una semana. Hoy, hace 8 días precisamente, en horas de la madrugada se daban a conocer noticias que movieron al mundo del fútbol y a Costa Rica también. Y hoy quisimos tener a un grupo de invitados de lujo con los que queremos compartir, aclarar temas y que ellos nos puedan también aclarar a todos los oyentes, a todos los televidentes, la situación que ha pasado en nuestra Federación Costarricense de Fútbol. Randall Rivera, este esfuerzo, Noticias Monumental y Deporte Monumental, que ha dado sus frutos y que ha servido para aclarar mucho de lo que ha estado sucediendo. Así es, Pablo, gracias por la invitación, muy buenos días. Es una muestra más de la coyuntura entre los dos equipos, tanto de deportes como de Noticia Monumental. La semana pasada hicimos un ejercicio muy interesante, fue un ejercicio arriesgado porque es muy fácil decir lo que la gente quiere oír. Y como un medio serio nos sentamos aquí y dijimos, vamos a traer un experto, vamos a consultarle a abogados en Estados Unidos, apegándonos necesariamente a lo que dice el texto de la acusación que hace la Federación, que hace la Fiscalía de Nueva York. Lo hicimos, fue tal el nivel del programa y de los criterios de José Miguel Villalobos, que fue el abogado que invitamos en esa ocasión, bueno, que valga la pena aclarar también. Sentado aquí José Miguel Villalobos dijo, yo no conozco a don Eduardo, no conozco a la familia, nunca lo he visto. Producto del programa y de los argumentos que se generaron en el programa es que la familia de don Eduardo, después del programa contrata a don José Miguel, ¿verdad? Para los que han estado preguntando, claro, ¿cómo fue la situación? Claro, porque hay gente que nos dice, ustedes dijeron que no lo conocía y ahora es el abogado. Bueno, sí, lo contrataron después del programa precisamente. Y también a mí siempre me gusta argumentar. Hay gente que dice, bueno, es que ¿será esta la noticia más importante del mundo, sí o no? A los hechos nos podemos remitir, Pablo. En primer lugar, todos los medios de comunicación del mundo titulan con esto. Medios tan serios y tan conservadores como New York Times ayer y durante toda la semana, como la BBC de Londres, como El País de España. Pero no solo eso, yo siempre intento recalcar, la organización más grande del mundo se llama FIFA. Tiene más miembros que la ONU. Tiene más miembros que la ONU, tiene más plata que la ONU. La persona, lo recordábamos la semana pasada, que más ha viajado en el mundo se llama Joao Belange. No es el Papa Juan Pablo II, ni siquiera Ban Ki-moon, es Joao Belange, la persona que más ha viajado en el mundo, y entonces esto le genera, digamos, los valores noticiosos a este tema particularmente. Es una situación que además la gran mayoría de la población mundial tiene como afición el fútbol. Y entonces en un esfuerzo conjunto es donde intentamos establecer y sentarnos a opinar, vamos a ver, no que nosotros opinemos, que nuestros expertos opinen y nuestros invitados sobre los hechos, no las conclusiones, no las proyecciones legales, no, lo que concreto está escrito, lo concreto, lo que se puede probar. Y ese es el principio por el cual hemos hoy invitado, y les agradecemos la oportunidad de estar con nosotros a el presidente interino de la Federación Costarricense de Fútbol, Jorge Hidalgo, quien hace una semana, me imagino, ni siquiera pensaba que iba a tener que asumir la Federación Costarricense de Fútbol de esta manera, y que le ha tocado, decíamos hace unos días, don Jorge ha estado como que no ha sido tan mediático porque ha tenido más temas relacionados con derecho, estaba muy metido en el tema me imagino todavía, de las licencias de la primera división de los equipos de fútbol y demás, y ahora le tocó asumir toda la responsabilidad. Lo vemos en reuniones, lo vemos en diferentes ruedas de prensa y demás. Don Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Ahí nada más le aprieta el botoncito. Exacto. Qué gusto tenerle acá, don Jorge, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, compañeros, estimados radioescuchas. Pues sí, digamos, como dice nuestro pueblo, me cayó de sopetón, y no solo a mí, a todos, ¿verdad? Fue una noticia pues, sorpresiva totalmente, con un inmenso grado de dolor conforme iba avanzando realmente la noticia, porque al principio
alrededor de las 11 de la noche, yo fui alertado por don Jaime Peña y el licenciado José Cabezas. Acababa de salir en el New York Times el encabezado, y uno podía pensar que no era un arresto, sino más bien una protección de testigo y demás, ¿verdad? Ahí siguió, voy a hacerlo corto, llegar hasta la madrugada, la conferencia de prensa de FIFA, que no aclaró muchas cosas. Luego ver también la conferencia de prensa de la fiscal general de los Estados Unidos y ministra de Justicia, donde tampoco se puntualizaban cargos, y no es sino casi hasta alrededor de las 2:30, 3 de la tarde, que es publicada el indictment o la acusación formal, que uno pues puede tener un panorama más claro, y de ahí en adelante pues empezar a trabajar con los famosos 27.500, y en realidad yo me siento muy orgulloso del personal administrativo de la federación y el orden que se lleva, porque prácticamente en 4 horas hábiles, yo digo 4 horas hábiles porque de las 3 de la tarde de un día a las prácticamente 10 de la mañana del otro ya teníamos toda la documentación para poderla presentar a la prensa. Claro que el día anterior a mediodía había que enfrentar la situación sin mayor conocimiento. ¿Y cómo la enfrenta usted? Es complicado, no es tan sencillo, ¿verdad? Una semana después de muchísimo trabajo y de mucha atención y de muchas cosas, yo pienso que ya estamos un poco más tranquilos, y que la situación ha sido firmemente aclarada en relación con lo que tiene que ver con la federación y su institucionalidad, y pues ya con los compañeros de regreso también de Suiza y el resto de compañeros del comité ejecutivo y las fiscalías, es mantener el quehacer diario de la federación y obviamente su solidez como institución. Hemos dado las aclaraciones que teníamos que dar, yo creo que puntuales, serias y demás, y pues sí, efectivamente, pues en lo personal, por lo menos esta última semana, mi vida ha sido totalmente distinta. Rodolfo Villalobos es el tesorero de la Federación Costarricense de Fútbol. Se encontraba en Suiza para participar del congreso, que al final se tiene que quedar participando junto a don Rafael Vargas. Don Rodolfo también está acá porque es bueno también aclarar temas que han quedado en el ambiente y que muchos costarricenses aún desconocen. Y la idea es esa, poder venir a aclarar y hacer las preguntas que muchos están haciendo. Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Pablo, y buenos días a todos los oyentes, a Randall, a los compañeros del comité. Sí, en realidad yo creo que es una buena oportunidad sana, responsable, de informar y no malinformar o lo que se hizo, ¿verdad? Con el tema de la noticia alrededor de la federación, donde muchos medios definitivamente actuaron de forma precipitada, diría yo. Pero bueno, dichosamente tenemos estos programas, Pablo, donde se analizan las cosas como son, y yo creo, y lo dije a mi regreso, que la institucionalidad de la federación está intacta, lógicamente está golpeada, pero el orden y los controles y la forma en que hemos trabajado ahí está ahí a disposición de la gente, y eso, como dice Jorge, inmediatamente que salió la noticia ya de los $27,500, a mí me extrañaron muchísimo, porque dice claramente que fueron depositados en la Fedefútbol y no es un pago el que se ha hecho. Ya llevamos alrededor de 15, 16 años de relación comercial, desde inclusive 6 años, 7 años antes de que nosotros llegáramos al comité ejecutivo, que ya estaba esa relación comercial, que ha sido una relación comercial importante para la federación, porque es la venta de los derechos internacionales de televisión. Igual que Canal 6 y Canal 7 tienen los derechos nacionales de transmisión, así que en ese aspecto sorprendió mucho, pero fue fácilmente evacuado, porque es un tema que está ahí en un contrato, que está respaldado por un contrato, y que no es un pago como menciona ahí, sino que son 12 pagos al mes que se realizan. Don Rodolfo, tal vez para iniciar ya vamos a presentar a don Rafael. Usted era el único del integrante del comité ejecutivo, porque don Rafael es el secretario general de la federación que acompañaba a don Eduardo Lee. Me parece que sería bueno recordar cómo fue esa madrugada para nosotros de martes, para usted la mañana de miércoles. Sí, nosotros noche de martes y madrugada de miércoles, más bien. Para ustedes ya el miércoles, en el momento en el que usted se entera de la detención de don Eduardo, cómo se entera, dónde estaba, por ejemplo, y también qué es lo primero que hace, usted, que es el integrante del comité ejecutivo, que le toca recibir la noticia
¿Cómo fueron esas horas? Bueno, en realidad es un día para olvidar. Yo creo que ha sido uno de los días más tristes, confusos y largos que he tenido en mi vida. Ese día, la noche anterior, estuvimos en una recepción donde estuvo Eduardo, estábamos todos. Lógicamente Eduardo estaba hospedado en otro hotel porque ya estaba en el hotel de FIFA. Nosotros estábamos en el de la CONCACAF. En la mañana siguiente íbamos a hacer un recorrido por la ciudad porque teníamos libre la mañana y me encontraba en el gimnasio corriendo. Cuando recibí la llamada, realmente pensé que me estaban montando una broma. ¿Quién lo llamó? Me llamó Laura, la novia, y yo le decía, mira, ya déjame porque estoy corriendo. No, me dices que es en serio. Entonces me fui al cuarto porque realmente me empecé a preocupar. Ahí me encontré, inmediatamente llegó Fello, que los dos fuimos enterados prácticamente al mismo tiempo. Los dos nos volvíamos a ver esperando que uno le dijera al otro que era una broma, creo yo. Al no darse eso, pues nos bañamos, tomamos un taxi y nos fuimos para el hotel donde estaba. Ya de camino recibí la llamada de Christian Williams y ahí fue en el momento donde yo pude corroborar que de verdad no se trataba de una broma, cuando vi la llamada de Christian y me comentó que había salido en el New York Times. Entonces, a partir de ahí, bueno, fue una angustia, una confusión. Estuvimos en el hotel, después nos trasladamos a FIFA, buscando la versión de la conferencia de prensa. No nos dejaron entrar a la conferencia, eran solo medios de prensa. Y bueno, después de una hora de estar ahí afuera, nos atendió un funcionario de FIFA de desarrollo, donde nos indicó prácticamente que al no estar involucrado ni Jerome Valque, ni el señor Blatter, ni la FIFA, pues era un tema que la confederación y cada uno de sus integrantes tenía que resolver. Y bueno, ahí no nos quedó más que esperar la conferencia en Estados Unidos y posteriormente ya ver la acusación. Pero fue un día muy largo. Yo creo que no es solo ese día, sino los 2 o 3 días después que estuvimos ahí, porque fue algo que definitivamente nos impactó muchísimo. Don Rodolfo, en algún momento, porque hay 2 versiones diferentes a nivel judicial costarricense. Una es, ese día le hicimos la entrevista al fiscal adjunto en vivo, una es que a todos nos sorprendió y a las autoridades costarricenses. Y tengo otra versión, que ninguna de las dos ha sido confirmada, de que existía un requerimiento de información unos meses antes. En algún momento don Eduardo les habló, no de una investigación contra él, pero de que había alguna investigación sobre algo de la FIFA, había algo, digamos, algo que les permitiera decir, esto era lo que se venía. ¿En algún momento se habló de algo? No, en realidad estábamos claros que había una investigación sobre todo la administración de Jack Warner al frente de la CONCACAF, porque fue la misma CONCACAF la que inició ese proceso con una contratación de unos informes y una auditoría, que eso fue presentado hace aproximadamente 2 años, y sabíamos que había una investigación fuerte contra el señor Warner y el señor Chuck Blazer, que fue destituido de la CONCACAF en uno de los congresos, principalmente creo que fue en el de Sudáfrica, en el de... No recuerdo cuándo fue que Chuck fue destituido, pero ya venía ese proceso, ¿verdad? Y sabíamos que estábamos a las puertas de que pudiese salir algo con respecto a la administración de Jack Warner, ¿verdad? Pero la sorpresa fue, nosotros veníamos en la CONCACAF con los informes de auditoría, veníamos teniendo un panorama muy claro a nivel de CONCACAF de lo que estaba sucediendo con las finanzas, pero por eso principalmente también fue una sorpresa para todos que se diera esa noticia. Sí, porque nos dice, y al saludo ahora, aprovechando don Rafael Vargas, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, nos dice don Rodolfo que en la noche anterior estuvieron en una actividad y demás. No se veía a nadie ni siquiera preocupado, don Rafael, porque era la misma gente que luego muchos estuvieron envueltos en la situación. No hubo nunca ningún indicio de alguna situación extraña mientras estuvieron allá en Suiza, recordando que ustedes primero fueron a España, cerraron la negociación del partido amistoso contra la selección de España, que todo está en pie, que no hay ningún problema con esos juegos y demás, pero cuando llegan a Suiza, nada, no había indicios de que pudiese suceder algo. Lo comparábamos el otro día acá con don José Miguel Villalobos, que si hubiese sido en Costa Rica,
todos ya Ya hubiésemos habríamos estado en enterado, las puertas ¿verdad? del hotel en la mañana, sí. Claro, la gente ya hubiese sabido. Allá no hubo ningún indicio de nada. Don Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes de 120 minutos. Pues no realmente, no teníamos por qué tener algún indicio de nada. O sea, llegamos a Zúrich a participar como estaba previsto en las actividades previas del Congreso y la agenda estaba programada cada día, cada actividad, y no se notaba ningún ambiente sobre ninguna particularidad, sobre alguna situación en especial, sobre temas o nerviosismo de nadie. El día anterior, inclusive en la tarde, hubo reunión, mañana tarde, de CONCACAF, donde estuvo el presidente Blatter, que estuvo ahí saludando, porque cada confederación hacía su reunión dependiendo del día que estuvieran llegando, y todo estaba normal, todo seguía un rumbo como estaba establecido, y no se veía en el ambiente que fuese a suceder una situación de esta naturaleza, pero bueno, son como actúan las autoridades, ¿verdad? Pero sí fue muy sorpresivo para todos, por supuesto. Don Rafael, ¿por qué? Ayúdeme a entender por qué estaban en diferentes hoteles. FIFA lo establece así. FIFA establece en los congresos y envía con anterioridad dónde se hospeda cada confederación y dónde se hospedan dirigentes de FIFA. Y entonces nosotros estábamos en el Sheraton, que nos tocaba a la CONCACAF. Por ahí tengo la lista de dónde estaba la Confederación de Sudamérica, dónde estaba UEFA, dónde estaba Asia, dónde estaba África y dónde estaban pues los dirigentes de FIFA. Ya, que son los vicepresidentes, los miembros del ejecutivo, personeros de FIFA, secretarios de presidentes, posiblemente confederaciones, etcétera, digamos ya directores de alto rango. Y eso es así, nos lo hacen de esa manera, distribuyen en hoteles cuando hay congresos, no en uno solo, por áreas geográficas, ¿verdad? Entonces, y aquí en Costa Rica, uno de los temas que más se habló ese día fue cuando se da a conocer que el hotel donde estaba Eduardo Lee costaba $4,000 la noche. ¿Quién pagaba eso? Esos costos, todo lo que es el hospedaje y traslado los paga FIFA. Todo lo que es los costos de la participación en los congresos los asume FIFA, y así ha sido siempre, ¿verdad? Y el hecho de que estuviera en un hotel tan caro, también fue FIFA la que lo eligió. Así es, todo está documentado previo al Congreso. Ellos desde, no sé, 3 meses antes, tendré que ver las comunicaciones, se envían dónde va a estar cada delegación, dónde va a estar cada persona que participa, y ellos se hacen cargo de toda la parte de la logística y la contratación de cada hotel y todo lo que es esa parte interna. Cada vez que existe un congreso de FIFA, no es un tema diferente en Zúrich, como fue en Brasil, o como será en México el próximo año, o etcétera. Claro, aquí lo que queremos es ir derribando mitos conforme vamos avanzando en la mañana, mitos mediáticos que se han asumido durante los últimos días. El hotel costara $4,000, $5,000, $100,000 la noche, lo pagó la FIFA, no lo pagó don Eduardo. El del y ni el la ustedes, federación. ni la federación. No. Y cuando se habla de que va acompañado por la novia, es todo el gasto que se hace del acompañamiento también de la persona que acompaña, por ejemplo, a don Eduardo, o a los demás que están en ese hotel, también son gastos de FIFA. Bueno, sí, FIFA establece, por lo que el conocimiento que uno tiene de FIFA, que miembros del comité ejecutivo de FIFA o de alto rango pueden ir acompañados, y eso ya es una discreción del funcionario, claro, aquí con quien lo acompaña, ¿verdad? Ya eso es un tema, digamos, de protocolo de FIFA, ¿verdad? Cuántas personas pueden acompañar a un miembro del comité ejecutivo, y que por supuesto FIFA asume el costo de ese acompañante también. ¿Don Eduardo llegó a ser miembro del comité ejecutivo? ¿Llegó a ser vicepresidente de la FIFA? No, porque al final no se presentaron las candidaturas de CONCACAF en el Congreso. Eso quedó pues para posterior. Acordémonos que a Eduardo, a Jeffrey Webb, se les sancionó, se les suspendió por 90 días, es un tiempo que da FIFA prudencial a ver qué es lo que sucede, y entonces en el punto de nombramiento no llegó a darse, pero bueno, eso no estaba, digamos, en los planes de nadie. Todo lo demás estaba previsto, como que Eduardo, ya a partir de que CONCACAF había ratificado su nombramiento
para ser miembro del comité ejecutivo por CONCACAF ya sí lo toma FIFA, ¿verdad? Como ya un nuevo miembro del comité ejecutivo. Es bueno dentro de esta parte de entender, porque lo primero que estamos haciendo es entender todo el momento allá y toda esta situación alrededor de lo administrativo. Los integrantes del comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol reciben salario. No sé, don Jorge o don Rodolfo, que son los que están Bueno, acá. cualquier cosa, Rodolfo me corrige. La asamblea de la federación autorizó, no recuerdo si hace unos 3 o 4 años, que los miembros del comité ejecutivo de la federación pudieran cobrar una dieta por asistir a las sesiones del comité ejecutivo. Había autorizado un gasto de dieta por persona de $100. Nosotros en el comité ejecutivo tomamos la determinación de bajarlo a la mitad, sobre todo porque en aquel momento no había, digamos, liquidez muy grande de la federación, y bajarlo a $50 siempre y cuando hubiera dinero. Todo lo demás era prioritario, ¿verdad? El pago de la dieta para nosotros no era lo prioritario. Si mal no recuerdo, Rodolfo lo debe tener más claro, recibimos creo que un cheque o dos, que yo creo que no pasaba ni de los $1,500 en conjunto, no recuerdo bien. Y el último, que después del mundial y demás, que se iba a girar, decidimos que esa plata ni se girara, sino que fuera para parte del premio de la selección femenina, como un aporte, digamos, nuestro como miembros del comité ejecutivo, y en agradecimiento a las muchachas por el esfuerzo hecho. Cosas que tampoco se publicitaron en su momento ni nada, pero vista la situación y por tratar de evitar un poco el morbo, yo creo que es bueno decirlo, ¿verdad? Aunque la federación sea un ente privado y demás, pero así se ha tratado. Ningún miembro del comité ejecutivo está ahí por dinero. Puede haber también, por supuesto que lo hay, un gusto por digamos, alguna parte mediática, por tener una participación tal vez fuera de lo común en la vida diaria de cada uno y de su profesión, ¿verdad? Pero lo cierto es que es en realidad por amor al fútbol, por cariño por lo que se hace y por tratar de participar en una asociación sin fines de lucro que de alguna manera participa en el desarrollo de la sociedad costarricense, y yo creo que de una manera muy fuerte. Y yo aprovecho también para aclarar, porque varias personas me han hecho la pregunta, tampoco don Eduardo tenía salario, ¿verdad? Lo que yo considero, no porque ahora esté ejerciendo el cargo, pero lo he expresado antes y públicamente, a mí me parece que es un error que el presidente de la federación, que tiene que estar dedicado prácticamente a más de medio tiempo, a tiempo completo, pues esté gratis. Hay muchísimos presidentes de casi todas las federaciones ganan salario. A mí se me ha dicho, por ejemplo, que el cargo en México es de $80,000 al mes, ¿verdad? Y eso me parece a mí que también pues debe revisarse a lo interno. Ese morbo, ¿verdad?, que existe de las personas que piensan que ahí todos nos estamos haciendo millonarios. Igual me pasaba cuando estaba en la presidencia de la liga. Muchísima gente, incluso cercana, veía normal o natural que uno tuviera un buen sueldo. Sí. Cuando uno les decía que en la liga no había salario para ningún director, ni dietas, ni tampoco para el presidente, a la larga tampoco le creían mucho a uno, ¿verdad? Pero eso es así. Pero, ¿y cómo hacen para vivir? Usted se dedica, es que yo no le encuentro tiempo para dedicarse a lo otro, pero digo, supongo que de algo tienen que comer, ¿no? Bueno, la semana pasada nosotros, por lo menos yo y algunos funcionarios de la federación, lo que dormimos en promedio fueron 3 horas por día, ¿verdad? Entre atender los problemas de la federación y en el caso particular, pues mis responsabilidades en la empresa donde trabajo y las muy poquitas que puedo atender de mi profesión de abogado. Obviamente uno pues trata de organizarse, y yo creo que ahí está también la habilidad de cada uno, pero por supuesto que es muy, muy, muy complicado, porque de ahí el alimento hay que llevarlo a la casa, claro, todos los días, ¿verdad? Y si uno se dedica a algo que no le produce dinero, no se puede, por lo menos yo no puedo. El tema, digamos, que tenía que ver con anteriores presidentes, como don Hermes o como el mismo Eduardo, es precisamente porque son personas que en el momento de asumir la presidencia de la federación, su vida económica, digamos, como tal, estaba resuelta.
Don Hermes era un hombre adinerado en ese momento, yo me imagino que lo sigue siendo, no lo sé. Y Eduardo también. Eduardo podía tener una gran disponibilidad de tiempo. ¿En qué trabaja don Eduardo? Bueno, yo entiendo que en asuntos aduaneros y empresario y varios negocios, yo no conozco mucho de sus actividades personales y nunca pues comentamos de negocios, ni tuvimos ni mucho menos negocios en común ni nada. Pero sí, obviamente, pues que no solo para el trabajo interno, el trabajo en casa, sino que la responsabilidad de la presidencia, la Secretaría General de la Federación requiere de un intenso trabajo también fuera del país. Es decir, el FIFA es una transnacional y usted tiene que asistir a congresos de UNCAF, congresos de CONCACAF, congresos de FIFA, diferentes seminarios que se dan para muchísimos temas jurídicos de inversión en los diferentes países, proyectos GOL, desarrollo de fútbol, está la parte femenina que ha venido teniendo también un mayor desarrollo, y ni hablar de partidos internacionales, sean oficiales para clasificar a los mundiales y de diferentes selecciones, no solo de la mayor, ¿verdad? O sea que es realmente un trabajo complicado, y a veces las personas dicen, bueno, es que qué rico, viajan y viajan y viajan. Mire, yo se lo digo, por lo menos en mi caso particular, a veces uno más bien se anda quitando. Hace 2 días estaba hablando con Rafael que ahora también, porque lo nombran comisionado para asistir a República Dominicana, y está ya, o sea, no viendo a ver cómo hace para no ir, y porque si no asiste también puede ser sujeto de una sanción, porque es parte de sus responsabilidades como oficial de FIFA, ¿verdad? Y uno pues dice, bueno, si uno está bien, acepto el cargo, y uno verá cómo se la juega y cómo organiza su empresa, su trabajo personal, su oficina, para salir adelante. Y bueno, hasta el momento creo que vamos todos bien. Yo, por ejemplo, admiro muchísimo a Rodolfo también, porque Rodolfo tiene su sede de trabajo allá para allá del Surquí, y yo sé y me consta que a veces tiene que salir, se levanta a las 4 de la mañana para ir a atender sus cosas de trabajo para poder estar en la federación tipo mediodía, atender sus funciones como tesorero, asistir al comité ejecutivo, termina el comité ejecutivo, tal vez hay que atender algunas otras cosas de comisiones particulares, y luego de regreso hasta más allá del Surquí. Yo vivo cerca de la federación, pero yo me pregunto, y al día siguiente otra vez para arriba, ¿verdad? Y bueno, claro, uno no va a decir que no le gusta, porque si no le gustara lo que hace, claro, y simplemente se va para la casa y para su trabajo y nada más, ¿verdad? Sí, ese es un buen punto, porque inclusive yo he tenido amigos que me han preguntado que cuánto nos ganamos nosotros del premio del mundial, ¿verdad? Eso es, y en realidad yo creo que nosotros tuvimos que conformarnos con la satisfacción personal, que es, yo creo que lo que menciona Jorge, que nosotros prácticamente tenemos, y es por la pasión y el amor que le tiene uno al fútbol que está en esto. El tema de la dieta sí quiero aclararlo. Cuando nosotros ingresamos en el 2006, no había, lógicamente, recursos. Fueron 4 años de los cuales no quiero hablar más, pero que fueron muy duros en la parte económica y financiera, enfrentando deudas, pagando. Nosotros, antes de finalizar nuestro periodo en el 2011, hablamos de la posibilidad de que justamente los miembros del comité ejecutivo pudieran tener una dieta, pero lógicamente lo quisimos aprobar antes de nuestra salida para que ese beneficio lo aprovechara el nuevo comité ejecutivo. Me parece que es la forma correcta en que uno debe actuar, para no legislar para nuestro propio beneficio. Presenté a la asamblea una dieta de $50 por sesión, con un tope máximo, no es que cada vez que había reunión, porque yo creo que eso al menos cubriría el combustible de algunos miembros del comité ejecutivo que se trasladan al comité, y además que es una costumbre que se da en todas las juntas directivas, y que lo tiene el ICODE, lo tiene el Consejo de Deportes, lo tiene todo el mundo. La asamblea, contrario a la petición nuestra de presentar $50, la asamblea la estableció en $100. ¿Quién es la asamblea? La asamblea son los 32 representantes de los jefes nuestros, el ente máximo
de la Federación Costarricense de Fútbol. La Asamblea Legislativa de la Federación Costarricense de Fútbol. Bueno, no, porque nosotros trabajamos más eficientemente. Sí. Que pues sería en este caso. Y si van al Mundial también. Exactamente. Entonces, sería en ese caso presidentes de primera los edición. presidentes de primera edición, los 6 representantes del INAFA, los 7 de la Liga de Ascenso, etcétera. Ellos aprobaron $100 para ustedes. Sí, pero nosotros en un acuerdo de comité ejecutivo decidimos insistir en $50. Entonces nadie me puede obligar a cobrar 100. Sí. Entonces nosotros cobramos 50 y bueno, pueden decirlo los compañeros, siempre fue la última cuenta que se pagó. De hecho yo llegué a pagar hasta 6 meses de dietas porque era la última prioridad en el pago. Después de que dijimos que se podía pasar a $100 una vez que las finanzas de la federación, porque nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? No puedes deberle a tanta gente y estarte pagando $100 por dieta. Entonces en ese aspecto nosotros sí decidimos actuar de esa forma y ya posteriormente, a pesar de que en el presupuesto siempre iban los 100, nosotros siempre cobramos 50. Y con respecto al trabajo, Pablo, lo digo por a mí mucha gente me pregunta que cómo hago, porque yo trabajo en Limón, vivo en Guapiles, unos días en Heredia, estoy en la federación, pero es un tema de organización y dichosamente, gracias a Dios, mis jefes, que son los que me dan mi trabajo, con lo cual yo mantengo a mis hijas y mis comodidades, yo tengo 20 años de laborar con ellos y ellos conocen plenamente mi responsabilidad y me permiten a mí estar presente en las actividades de la federación. Pero yo creo que lo que dice Jorge es cierto. Eduardo en los últimos 2 años o 3 años, les puedo decir, estaba dedicado prácticamente al 100% de su tiempo a la federación, porque no es que él quisiera, es que en realidad se requiere, lo demanda. Entonces el presidente de la federación, uno de los requisitos para ser presidente de la federación en Costa Rica es que prácticamente tiene que tener su vida económica resuelta. Es alguien de plata, alguien que no tiene plata no puede ser presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. O actuar como actuaba yo cuando fui presidente de Santos. Yo, cuando fui presidente de Santos, yo estaba seguro que era el único presidente de los clubes que no ponía plata en el equipo. Lo que era muy organizado. Tenía un presupuesto y me ajustaba el presupuesto para poder dormir tranquilo y pagarle a los jugadores y todas las obligaciones del club. Pero la gran mayoría de dirigentes que estamos, y no solo en la federación, sino en los clubes, hacen un gran esfuerzo por cumplir con una pasión, con una necesidad muy fuerte de tiempo y a su vez conllevar la parte laboral que es con la que uno vive. Los ticos somos muy vivos y más de uno se puede estar preguntando, pero si la situación es así, entonces ¿para qué se meten? Porque le gusta, porque le voy a decir una cosa, Pablo, mucha gente de gratis quisiera estar ahí y esa es la verdad. O sea, aquí no podemos ser hipócritas. Yo nunca me he quejado de mi tiempo, de mi combustible. Yo ando 5,000 kilómetros por mes. Ese es mi kilometraje, porque trabajo en Limón, porque vivo en Guapiles también, porque me traslado a San José también por situaciones laborales, porque también veo un proyecto en Cartago de los jefes míos. Entonces, pero yo nunca me quejo de lo que manejo, nunca me quejo de que tengo que ir a la federación, porque uno está ahí por gusto. Y el que no está por gusto tiene la posibilidad de renunciar e irse. Pero además hay ventajas como viajes, esos... Bueno, es que... Ir al Mundial. También, el Mundial. Por ejemplo, lo que pasa es que le voy a poner un ejemplo. Rafael Vargas y yo, que fuimos los 2 delegados en Brasil, puede decirle Fello y Jorge que estuvo ahí. Nosotros no teníamos día, no teníamos noche. Bueno, Pablo, usted estuvo con nosotros y usted vio el trabajo y la demanda de tiempo. Ahí lo que menos fuimos a hacer nosotros fue a pasear, pero la satisfacción que vivimos ahí paga cualquier esfuerzo y cualquier trabajo. Y eso fue, digamos, la remuneración que nosotros tuvimos en Brasil. Rodolfo, usted compartió con don Eduardo tiempos muertos, digamos, tiempos muertos me refiero en los vuelos, donde uno puede conversar un poco más. Don Jorge nos decía, yo casi no conozco detalles de las empresas de don Eduardo. ¿Usted los conoce, don Rodolfo? Por lo menos, sí. Digo, yo quiero partir siempre derecho en este programa de que la federación es privada, de que los negocios de don Eduardo son privados y que él es una persona a quien rige el derecho de intimidad en lo absoluto. Pero, digo, yo tampoco quiero revelar cosas que quizás no me competen, pero yo sí le puedo decir que Eduardo, yo desde que lo conozco en el 2005 prácticamente,
he visto sus negocios han sido de agencias aduanales, de transporte de mercaderías de Estados Unidos para acá. Ahora estaba con un tema de depósitos fiscales, y en realidad esos han sido los negocios que yo he logrado conocer, que inclusive no los ha formado solo él, sino que lo ha trabajado junto con su esposa, claro, activamente al frente. Y yo creo que mucho de por lo que Eduardo le permitió involucrarse mucho tiempo en la federación es porque tenía a su esposa en su momento al frente de las empresas. Entonces él tenía un respaldo y una tranquilidad de que su esposa estaba viendo las empresas. Sí, yo en este aspecto quiero agregar algo. Rodolfo ha sido compañero de Eduardo desde hace 8 años, desde este primer, digamos, comité ejecutivo que presidió don Eduardo. Yo llego hace 4 años. Y en el momento en que estaba de presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Eduardo me comentó de las terribles penurias financieras que tenía la federación. Y yo tengo entendido, y así lo es, porque ya más o menos en las conversaciones lo hemos hablado, que una empresa a la que don Eduardo tenía algún tipo de ligamen le prestó una cantidad de dinero importante a la federación hace 8 años. Entonces, dentro de todo un informe especial que estamos ordenando y haciendo en la federación, que ahí reitero y recalco, todos los años hay informe financiero auditado y presentado a la Asamblea de la Federación, ¿verdad? No es que es un invento de ahora, ni mucho menos. Pero sí, digamos que ese nombre me gusta, informe especial, de cualesquiera cosa que tenga que ver con relación a lo que ha sucedido. Una es esa, ¿verdad? Ese préstamo, para tener claramente cuánto dinero entró, cómo se pagó, intereses y demás. Don Jorge, cuando usted dice una empresa ligada a don Eduardo, ¿es una empresa de don Eduardo? No lo sé, y a mí me hace gracia porque hay gente que me dice, pues que usted debería saberlo. Deme tiempo, porque yo no puedo inventar. O sea, en este momento yo tengo mi verdad, y para probarlo es necesario saber si era una empresa a la que Eduardo tenía acceso como tal, era representante, era codueño, yo no lo sé. Hay que tener espacio para poder hablar, pero sí, como ya sé que anda en el mundo del deporte ese tema, porque mucha gente ligada al deporte se sentía muy contenta hace 8 años de que don Eduardo pudiera tener acceso a un dinero inmediato de una empresa como la Federación, que no tenía ningún activo para poder acceder a un préstamo bancario, y que ese préstamo, digamos, desde mi punto de vista en aquel momento era de alto riesgo, ¿verdad? Creo que ese informe especial merece, así como vamos a presentar un informe especial, aunque ya dimos las explicaciones del caso de los famosos 27.500, pero ya desde el punto de vista, digamos, contable, y certificaciones contables de un tercero. Inclusive nos hemos propuesto la idea de que no sea ni la misma auditoría externa de la federación, no porque dudemos de su capacidad para auditarnos, que lo ha hecho bien, sino también para evitar un morbo mayor, ¿verdad? Igual estamos en esos detalles, con el fin de que, no solo de que haya tranquilidad en nuestros patrocinadores, como ya la hay, sino que haya tranquilidad en la gente que nos escucha, tranquilidad en el aficionado al fútbol. Y a pesar de ser una empresa, digamos, de orden privado, yo por lo menos tengo claro que en esto del fútbol somos una empresa privada, como lo era Liga Deportiva Alajuelense también, pero de carácter casi que público. Entonces, la circunstancia exige una mayor, digamos, presentación o rendición de cuentas. Y en eso no tenemos ningún problema. Ninguno de los 3 que estamos sentados aquí, ni ninguno de los compañeros, ni la fiscalía, ni mucho menos. Y lo hemos hecho, yo creo que muy puntual y muy rápidamente, pero sí pretendemos hacerlo todavía de una manera más formal, para evitar morbos, malos comentarios, qué sé yo, titulares de prensa muy alejados de la realidad, a veces temerarios, cosas de ese tipo, porque yo siento que en determinado momento el morbo que ha habido es con la intención no de aclarar, no de saber la verdad. Yo por lo menos creo que ustedes hoy hace 8 días hicieron un ejercicio periodístico impresionante. Pude oírlos por poquitos, ¿verdad? Pero sí me reportaban el desarrollo del programa, y yo me sorprendí, o sea, gratamente dije, bueno, hay
hay una responsabilidad profesional de realmente no sentar al dirigente deportivo, llámese como se llame, en el banquillo de los acusados, al que estaba allá y al que está aquí, y acribillarlo, sino buscar una verdad a través de ese mismo dirigente deportivo, lo que fuese, pero en un ejercicio profesional muy ético, muy serio, muy responsable. En estos días también, pues de alguna u otra manera me ha tocado enfrentar como si todos nosotros fuéramos una sarta de delincuentes metidos en un canasto, que lo único que estamos haciendo ahí... ¿Eso es lo que sienten que hay en la percepción pública ahorita? No. ¿O en dónde? No, en un sector y sobre todo le voy a decir algo interesante, no de la prensa deportiva, sino de otro tipo de prensa, que ha creído que la federación es un desorden, que tiene dentro de su corazón o dentro de su mente que en la federación, los que estamos ahí, los que han pasado por ahí, la idea nuestra, porque como es de gratis y como esto y como el otro, es porque hay otras segundas intenciones, que probablemente nos hemos llenado el bolsillo de dinero y nos meten en un saco generalizado. Pero yo creo que es una oportunidad de oro también para nosotros, para demostrar que eso no es así. Y vamos en el paso a paso. Yo creo que hemos salido bien, hemos salido fortalecidos, golpeados obviamente, la imagen se golpea, eso no cabe duda, pero vamos fortaleciéndonos con el día a día y yo le digo sinceramente, siento un vuelco también en las redes sociales, en las personas, que usted siente un apoyo sincero, fuerte y realmente... digamos, lo vuelvo a repetir, la prensa deportiva, la que conoce el medio, la que ha vivido con usted el día a día, por lo menos en mi caso, desde que hace, no sé, 15 o 16 años entré a la dirigencia de la liga, ya formalmente a la junta directiva, como lo conocen a uno, lo han visto fuera de micrófono, lo han visto ganar, perder, lo han visto a uno cometer errores como dirigente al dar declaraciones y demás, pero te respetan y te conocen. Entonces te dan la oportunidad de mostrarte tal cual y no necesariamente gentes de afuera que dicen, seguro aquel debe ser millonario, debe ser esto, debe ser el otro y debería estar en el mismo canasto. Qué raro que el gendarme del mundo no los metió ahí, qué extraño, seguramente es cuestión de tiempo, ahorita vamos todos para el tanque y se van a quedar con la gana. Sí. La prensa política, la prensa política, déjeme decirlo, yo nunca tengo la opción de hablar con ustedes, porque nunca los cubro en mi desarrollo profesional, es Pablo. Este tema que genera la coyuntura esa entre lo judicial, lo internacional y lo deportivo es la que nos genera esa coyuntura. Sí, nada más para aclarar una situación. El tema de la situación financiera de la federación cuando nosotros llegamos en el 2006 y Eduardo llegó en el 2007 era terrible. O sea, teníamos un proyecto Gol prácticamente abandonado y recuerdo claramente que a los jugadores que clasificaron, que estuvieron en Alemania, se les quedó debiendo $700,000 y esa fue uno de los... y ellos tuvieron la paciencia, entre esos Pablo Wanchope del premio, y tuvieron que esperar prácticamente un año para que nosotros pudiéramos cancelar eso. Álvaro Mesén, Eric Lonis, Pablo Wanchope, Rolando Fonseca, todos los que estuvieron en Luis Marín. Y en eso, tal vez esto es una oportunidad para agradecerles la paciencia que tuvieron con nosotros, porque sabían que... Eso poco lo conocen, o poco lo saben, ¿verdad? Bueno, eso fue parte de una serie de deudas que pasaron los $2 millones. Pero sí quiero aclarar que nosotros en asambleas, y en ese momento Rafael Vargas, que era parte de la asamblea en ese momento, sabe que todos los préstamos y las necesidades que la federación tuvo fueron a la asamblea. O sea, siempre estuvieron en conocimiento. El único respaldo que nosotros teníamos eran las letras de las televisoras, y con base en esas letras fue que nosotros pudimos ir sobreviviendo para pagar planillas, para pagar todo ese tipo de cosas, porque no habían recursos para sobrevivir. Y a base de préstamos, que inclusive el último lo estuvimos cancelando ahora con el premio mundial, y no es sino hasta el 2015, ojo, si no es hasta el 2015 ahora, que nosotros estamos ya mes a mes pudiendo cobrar lo que son las letras de Canal 6 y Canal 7, que es el mismo patrocinio, que es el mismo pago que realiza la empresa Traffic, solo que ellos son de derechos internacionales. Pero ese tipo de préstamo y todo, inclusive esta empresa con la que se hizo, hubo como 2 o 3 empresas con las que se gestionaron préstamos, porque había que hacerlo a través de ellos, porque la federación no era sujeto a préstamos en ningún banco. Lógicamente nuestros estados financieros eran terribles, ¿verdad? Y entonces
todos esos préstamos tienen firmados sus respectivos finiquitos con pagos hechos, o sea, todo está totalmente claro, y auditados, porque la federación, y aquí lo quiero aclarar, la federación es sujeta a una auditoría externa todos los años se revisan los estados financieros, se revisa la operación de la federación, se revisa absolutamente todo, y ese informe se le entrega a los asambleístas. Así que en ese aspecto, nosotros desde que llegamos, y yo como tesorero asumí la responsabilidad en el 2007 de decirle al asambleísta cuál era la realidad de la federación, y siempre se presentaron los números del rojo incandescente que teníamos al negrito que presentamos ahora el 31 de diciembre, que por primera vez después de 9 años pudimos cerrar con aproximadamente $30,000 en positivo, con unos estados financieros que hoy nos permiten ir a cualquier banco y ser sujetos de crédito. Entonces, no se puede dejar de lado toda esa gestión y esa forma, porque los asambleístas que han estado al frente de la federación pueden dar fe de que se les ha hablado siempre de forma cristalina, transparente, y se han mostrado las cosas, los números reales que han estado en la federación. Por eso es que a uno a veces le incomoda cuando se empiezan a generar morbos que tratan de oscurecer y empañar una transparencia, porque yo creo que aquí no se trata de que un periodista diga, es que yo creo, no, yo creo que ahí están los 32 asambleístas o los que estaban antes de la federación, y les pueden ir a preguntar cuál ha sido la conducta de estos comités ejecutivos y de la tesorería cuando se van a presentar los problemas, y siempre hemos sido muy transparentes en eso. Vamos a hacer una pausa porque ya abrimos el espacio para explicar, creo que era muy necesario explicar toda la parte además administrativa. Dicen que usted y yo no hacemos preguntas de peso. No, es que todavía estamos dejando de explicar porque hay que hablar, ahora sí. Ustedes nos explican todo como está hasta el momento. Hay que hablar de esos $27,500 de los que dice específicamente un documento que recibe la Federación Costarricense de Fútbol. Hay una acusación dentro del documento específica también de un dinero supuesto que pidió don Eduardo Lee a Traffic por derechos de transmisión. ¿Cómo es eso? ¿Negociaba él solo? ¿O qué pasaba con esos temas? Vamos a la pausa y ahora sí empezamos con el tema de la acusación. Había que hacer una presentación del tema para que supiéramos cómo está y cómo es que se maneja la federación, porque muchas veces emitimos criterios sin conocer cómo es cómo es que se maneja un ente que es privado. Claro, y ahora vamos a la pausa, regresamos ahora sí para saber cómo se manejaban los contratos, qué le tocaba a Eduardo Lee en lo personal a él, en sus funciones, y sobre todo repasando los puntos, que son poquitos, de hecho, Pablo, los que habla de don Eduardo Lee en la acusación de la Fiscalía de Nueva York, que por cierto Interpol emitió hoy 2 alertas rojas, se llama así, contra 2 exdirectivos de FIFA para su detención internacional. Una Jack Warner. Otra vez. Sí, que tiene como 200, van a ver como 50 requerimientos. Es que tiene 200 puntos en la acusación Jack Warner y tiene 4, 5, 6, 7, 8 don Eduardo Lee. $9:57, continuamos. Bueno, después de escuchar la primera parte de esta entrevista con la situación, cómo es la situación real de la federación, todos estos temas donde está, donde se ligó a Eduardo Lee con todo el tema del hotel y demás, hay que ahora sí entrar a los temas que son concretos. La acusación o el documento que entrega la Fiscalía de Estados Unidos dice textualmente de $27,500, Randall. Claro, además, déjame hacer un breve resumen de los puntos que señala la acusación. Este es en el punto H, la acusación de la Fiscalía de Nueva York. Disculpen si hago alguna pausa, pero está en inglés, así que vamos despacito leyendo. Lo primero es que dice, vamos a ver que iniciando el 2007, un co-conspirador número 4, así le llaman en Estados Unidos, pero en realidad es un testigo protegido, fue ejecutivo responsable de la empresa Traffic, que es la que finalmente obtiene los derechos, para negociar con los miembros de la UNCAF los derechos de transmisión, ¿verdad? Dice que bueno, que buscando precisamente obtener esos contratos, el co-conspirador 4, esta persona, se puso de acuerdo con presidentes de federaciones para pagar sobornos
incluyendo, dice, a los acusados Eduardo Lee y Julio Rocha. Ese es el primer punto donde nombran a Eduardo Lee en toda la acusación. Después, más adelante, dice, en septiembre 4 de 2009, Traffic, esta empresa, y la Fede Fútbol firmaron un contrato entre los dos de $2,55 millones o 3 millones, dependiendo del éxito del equipo, con una agenda de pagos desde 2014 hasta 2017. Dice que durante las negociaciones, don Eduardo Lee pidió al conspirador 4, a este testigo, que no nos dicen el nombre nunca, una cifra de 6 dígitos como soborno. No dice si pagó o no pagó, aquí no dice nada de eso, simplemente que pidió ese monto. Pablo. Tal vez si nos detenemos ahí, se hacen negociaciones individuales, es decir, si hoy, no sé si don Rafael o don Rodolfo, si hoy fuera este tema, don Jorge tiene que ir a negociar derechos, don Rafael lo hace solo, como para que se diga en esta acusación que Eduardo Lee pide un soborno. ¿Hay alguien que haya estado con él de la federación para ratificarlo o desmentirlo? Bueno, vamos a ver, Pablo. Hay que entender, y lo que pasa es que, por supuesto, cuando esas cosas se dan, viene el morbo y vienen las especulaciones. La Federación de Fútbol por siempre, igual los clubes de fútbol, son presidencialistas. Es más, ustedes, la prensa, ¿a quién buscan? Al presidente. Que no lo puede agarrar, no les queda otra cosa que buscar otra información. Pero el protocolo del fútbol a nivel internacional o nacional, donde tú lo quieras, quien tiene la batuta de las organizaciones deportivas en el fútbol son los presidentes. O sea, no hay duda que bajo ellos recae las diferentes informaciones importantes y también las diferentes negociaciones importantes, en este caso de la Federación de Fútbol. Y no en el caso de Traffic. En el caso de las televisoras también, a quien buscan es el presidente, o en el caso de los grandes patrocinadores nuestros, termina el presidente resolviendo estas cosas. Por supuesto, una cosa es que el presidente tenga conversaciones, inicie las conversaciones, porque estos patrocinadores o quien compran derechos tienen la confianza, en principio, de saber que es la cabeza, para que luego el presidente lleve a las instancias correspondientes cuáles son las, digamos, propuestas que tienen estas empresas para una aprobación final. Pero muy difícil de que se reúnan con todo un comité ejecutivo. O sea, siempre buscarán al presidente, inician dependiendo de quién es, inician con el director de mercadeo, dependiendo del presidente, podrá invitar al secretario general o algún miembro más del comité ejecutivo, y depende de las circunstancias, si se conversa en Costa Rica y se conversa afuera, sobre todo cuando son empresas internacionales, pero pasa por ahí. Lo que pasa es que de ahí a que la decisión final sea de él, eso no es correcto tampoco. La decisión final es colegiada. Pasa por lo menos por la parte del comité ejecutivo algunas veces, y otras veces hasta por la asamblea. Entonces, preguntar o decir que uno puede estar en una conversación donde otra persona le diga al presidente de la Federación de Fútbol que acepte un soborno, por Dios, en una mesa. O sea, eso es impensable. O sea, el objetivo, en principio, de cualquier negociación del presidente de la Federación o miembros del comité ejecutivo que puedan participar es cómo un nuevo contrato mejora las condiciones de otro contrato. O sea, yo no he visto en un contrato de la Federación que se desmejoren las condiciones. Siempre el presidente del comité ejecutivo o siempre el director de mercadeo, si inicia algo, tiene una función específica que es llevar a la mesa final cuáles son las mejoras en las condiciones de un nuevo contrato de la Federación. O sea, no decir, ¿para qué uno sospecha algo? Tenía un contrato de $1,000 y ahora el contrato es de 500. No, pero eso es imposible. Y las negociaciones siempre fueron beneficiosas para la Fede Fútbol, es decir, aumentaban ingresos. No hay discusión, en todos los casos los ingresos se aumentaban considerablemente. Pero es un error esto, al ver esta situación es un error de negociar solo, por ejemplo. Puede ser en retrospectiva, no lo sé. Yo creo que estas cosas, siempre que suceden estas cosas, es para reflexionar, para mejorar procedimientos, para mejorar instancias, pero te voy a decir algo, al final de cuentas también queda mucho en el estilo del presidente. O sea, cómo quiera el presidente manejar estas cosas a futuro.
O sea, ¿por qué? Porque para eso se elige presidente de la federación o presidente del país o presidente de un equipo de fútbol de Costa Rica. Ahora, cuando estas cosas suceden, pues entonces es para replantearse si con el fin de mejorar en el tema de la transparencia es importante ir o no ir acompañado. Pero bajo esa circunstancia, lo que yo quiero decirte es que ir o ir acompañado, yo no coincido en una mesa de conversaciones de 3 o 4 miembros del comité ejecutivo, uno más, que vayan o 3 más, una situación de que se plantee por encima de cómo mejora el tema de la federación, un contrato, situaciones de otro carácter. O sea, vaya uno, vayan 2 o vayan 3. Esa es la parte que yo, digamos, no coincido, pero sí me parece que un protocolo, después de estas situaciones, uno podría revisar cómo se plantean las conversaciones con patrocinadores de la federación, con compradores de derecho, que permita también que haya, y la gente tenga más confianza en la transparencia de esas negociaciones, pero sí nunca son en desmejorar las condiciones de la Federación de Fútbol. Don Rafael, don Eduardo Lee hizo presión, lobby, campaña para que fuera Traffic quien se tuviera el contrato de los derechos. La Traffic está desde 2010, de 2006, con ese nombre, y de 2000 con otro nombre. No estaba Eduardo ni siquiera en el fútbol cuando ellos iniciaron. Es la misma empresa que le ha dado, que asume los derechos. Es la misma empresa. Primero se llamaba Interforever y ahora se llama Traffic desde el 2002. O sea, con esto me está respondiendo que no hubo influencia, no hubo presión, no hubo lobby, era la que estaba. Sí, es que hay pocas empresas, por no decir ninguna, y tal vez los propios canales de televisión del país que podrían estar interesados en la parte de la señal internacional, pero es una empresa que inició relaciones con la Federación desde 2002. Sí, eso sería interesante. Había otros oferentes queriendo asumir el papel de Traffic. No, en ese momento, digamos, o en los momentos en que yo pude emitir opinión, en realidad no había otros oferentes que uno tuviera sobre la mesa. Tampoco yo coincido con Rafa, no había presiones de Eduardo, ni mucho menos. Recordemos que además en el momento si usted se mete a la página de Tráfico hoy por hoy sigue cumpliendo con sus pagos. Es una empresa enorme, que adquirió esta otra Interforever, que era con la que la federación había tenido negocios anteriormente, que patrocina no solo a la Federación Costarricense de Fútbol, no sé a cuántas federaciones más, incluyendo a CONCACAF, incluyendo a la Federación de los Estados Unidos, incluyendo a la Federación de Segunda División de los Estados Unidos, a su asociación. Entonces, todas esas cosas, y si usted utiliza una lógica y dice, bueno, esta empresa es la patrocinadora, la que compra los derechos de la Copa de Oro, organizada en Estados Unidos, bajo las leyes de Estados Unidos, con el control del IRS de los Estados Unidos, no le da más bien más confianza. Uno podría pensar que es lo contrario, ¿verdad? O sea, que es una empresa organizada y trabajando bajo la vigilancia de las autoridades de los Estados Unidos, aunque tenga su sede en Brasil, pero tiene su sede en Miami también, tiene una sede en Portugal, tiene una sede en Holanda. Es decir, no es una empresita de pipiripao, claro. Bien dicen ustedes, y en los últimos días he tratado de comunicarme y lo he logrado de alguna manera personal y otra a través de una tercera persona, y como bien dice Rafa, eso le corresponde a uno como presidente de la federación, porque si no va a reaccionar, digamos, el empresario. Bueno, ¿de quién me habla? Depende de quién le hable, así es la respuesta. ¿En razón de qué? En razón de una preocupación legítima inicial de pensar que a la empresa Traffic le pudiera venir congelar las cuentas, pudiera haber una serie de problemas de orden financiero de esta empresa que le implicaran a la federación una cesación de pagos de su parte y de su contrato de patrocinio. ¿Hasta qué año estamos con Traffic? ¿Sigue? Sí, Traffic sigue, y tiene un contrato a largo plazo. Pero esta situación no los ha hecho replantear el tema de intentar una nueva negociación o no, la de buscar a alguien negociación más. actual con Traffic es, yo diría, mucho más del doble de la del 2000, de la que se está hablando del 2012. 2009. Bueno, sí, sí, digamos, de ese mucho más del doble. Te digo, Jorge, la negociación de Traffic, la última está por encima está en 3.5 millones de dólares. En el 2012 estaba en 1.4, o sea,
si esto no es un monto importante y beneficioso para la federación, y normalmente es así, las empresas que compran las transmisiones tanto nacionales como internacionales, firman a largo plazo, les gustan contratos de largo plazo porque tienen que replantear y plantear sus estrategias de negociación. O sea, igual las empresas de ropa, por ejemplo, no firman por 4 años porque tienen que plantearse un tema de mercadeo y un tema de retorno a la inversión. No solo eso, en el contrato anterior se recibía un primer pago de $150,000, digamos, como adelanto. Hoy en este nuevo contrato son 2 pagos de $250,000. Eso quiere decir que si usted trae valor presente, el dinero recibido por anticipado, es todavía mucho más de las simples cifras estas. Claro, vamos a buscar asesorarnos. ¿Con quién? Hay que sentarse con las 2 televisoras grandes del país para ver si hay algún interés eventual en la compra de los derechos de televisión internacional y pues tener un panorama más claro, aunque haya un contrato vigente, no importa. Pero si es tan beneficioso, sería ilógico romperlo. Pues sí, claro. Y entonces, si usted se pone desde el punto de vista de negocios, ya usted anda complicado. ¿Por qué ya anda complicado? Porque ya dijo cuánto le ofreció el otro. Claro. Entonces ya usted anda complicado, ¿verdad? Y eso se friega, no a Rafael Vargas, no a Rodolfo Villalobos, no a quien temporalmente ocupe la silla de la presidencia, se friega el fútbol de Costa Rica. No, Jorge, pero usted ha dicho 2 cosas, y don Rafael y don Rodolfo, que a mí me parecen fundamentales. Una de ellas es no había oferentes. Digamos, solo Traffic estaba de oferente. Eso desvirtúa la necesidad, digamos, de un soborno. Porque entonces, ¿para qué va a hacer un soborno si usted es el único oferente? Uno. Y segundo, hay relaciones, digamos, que solo las manejan los presidentes o las cabezas de las situaciones. Así como, yo no sé si a vos te pasa, Pablo, pero cuando Monumental tiene que ir a entrevistar al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, es el director, digamos, el que pide la entrevista. Nosotros como periodistas, cuando necesitamos una respuesta de un jerarca, buscamos al ministro o buscamos al presidente de la federación, porque hay negociaciones que se hacen entre presidentes, entre cabezas de las instituciones, que después bajan, digamos, ya a la hora de firmar bajan a las juntas directivas y a las asambleas para que se hagan. Pero es, digamos, la práctica, no solo en la federación, sino en todas las empresas, es que los presidentes... Eso es así en el sector público y en el sector privado. Y digamos, cada sector tiene sus diferentes protocolos para negociar lo que fuera, ¿verdad? Hay licitaciones públicas, licitaciones privadas, contrataciones directas, ley general de administración pública, ley general financiera, etcétera, etcétera, para el sector público. El sector privado es el Código de Comercio y demás, y cada empresa a lo interno tiene diferentes protocolos de auditorías internas, auditorías externas, reglamentaciones internas de trabajo, reglamentaciones internas de proveeduría, etcétera, etcétera. Y usted puede poner todos los andamios necesarios para evitar que, al final, ¿qué es? Al final depende de la ética, al final depende de la honorabilidad y de la honradez, porque honestidad es otra cosa, de la honradez de cada persona. Usted puede ir acompañado, sea presidente, sea vicepresidente, sea tesorero, sea secretario general, sea gerente de mercadeo, sea lo que sea, con 3 o más personas, con un fiscal, si usted quiere, de la federación, con el auditor interno, con el auditor externo, y al final de la reunión, si usted da media vuelta y llama al tipo con el que negoció y le dice, llevo Z, está en usted. Claro. Como cuando uno, dependiendo obviamente de su religión, todo, pero voy a poner un ejemplo, cuando yo como católico voy al confesionario, ahí soy yo con yo. Ahí soy yo con yo. Y a veces ni siquiera eso. Es cuando uno se pone de rodillas frente al altar. No le cuenta a nadie si es que usted tiene algún problema de ese tipo. Entonces, todos en ese aspecto somos humanos. Sabremos en el fondo de nuestra conciencia qué es lo que hacemos y qué no hacemos. Por eso existen todos esos andamiajes, esas reglamentaciones, para evitar tentaciones. Y a veces, ¿qué sucede? A veces sucede en la vida que usted está sentado a la par de personas que considera éticamente correctas, claro, que considera decentes, que consideran que usted considera que moralmente son personas con las que usted se puede sentar a la par, pero que de pronto resulta que no eran lo que eran. Y entonces usted sale manchado alrededor de eso porque estuvo sentado ahí y usted no tenía la menor idea. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces no estuve sentado yo en una asamblea de UNAFUT a la par de Maynor Vargas? O sentado con él discutiendo cuestiones de negocios de la misma UNAFUT en relación con la Federación y el fútbol de Costa Rica.
Y yo porque tenía que pensar que era un pillo en su momento, que iba a ser condenado además, y porque yo me sentara ahí con él, tengo problemas como los tuvo él, ¿no? Entonces, por eso es que yo decía al principio que ustedes hicieron un ejercicio desde el punto de vista periodístico muy serio y muy ético, porque ahora el tema en el mundo y sobre todo en Costa Rica es que primero todos los funcionarios públicos, y ya ahora resulta que hasta los privados son un montón de cochinos, y hay que hacerlo al revés, hay que decir no, yo no lo soy, y nadie le cree. Y yo pienso que no, que tenemos que salvaguardar también una moral social, porque si no el mundo se detiene. El mundo funciona a base de la buena fe, de pensar que aquí estamos sentados gente de bien, no delincuentes. Eso no puede ser, si no vamos a funcionar como sociedad. No es solo una moral social, es el principio de inocencia, ¿verdad? Digamos, efectivamente todos somos, y eso cuando uno lo piensa, no aunque solo, a algunos no les gusta. Claro, Pablo, pero es que vieras que hay gente que no le gusta cuando lo aplica a otros, pero cuando lo piensa aplicado a uno mismo, porque hoy es Eduardo Lee, mañana puede ser Randall Rivera o Pablo Guzmán, a quienes aleguemos el principio de inocencia, ¿verdad? No, y significa todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Más allá de eso, es que lo que decía Jorge es un poco sobre, por supuesto, tener consideración por el ser humano, pero también por la gente que lo rodea. Claro, sin duda. ¿Verdad? Porque hoy puede tener uno problema, pero si yo tengo un problema, ¿por qué tiene que arreglarlo mi familia o mis amigos? ¿Me comprende? Porque hay que llevarlo a otro nivel. Yo creo que en esta vida todos tenemos que tener claro de que somos seres humanos, que podemos cometer errores, pero que también como seres humanos tenemos que ser un poquito, digamos, tener un poquito de consideración. No se trata de disimular ni de los errores, ni de perdonarlos. Si los cometemos tenemos que pagar las consecuencias del acto. Pero bueno, ¿a quién querer arrastrar a la par de eso? Si ya de por sí la persona sufre por sus errores. Bueno, el tema es que en este país tenemos la costumbre como de querer hacer el efecto dominó, ¿verdad? La primera que está en la fila tiene un problema y se cayó y se lleva a todos los demás, y la última que estaba muy tranquila. Entonces es un poco sobre de no justificar las cosas que se puedan hacer, porque cada uno tiene la responsabilidad de su propio actuar, pero quienes están alrededor de esas personas no tienen por qué también salir afectadas con toda la situación. En este caso, la Federación de Fútbol, los miembros del Comité Ejecutivo, están ahí, compañeros de la Federación, donde hay una organización que ha luchado mucho por salir adelante, que ha luchado mucho por llegar a como está ahora, y que tenemos que hacer más cosas. La Federación no puede pararse, hay muchas cosas que hacer, y que todos debemos buscar un poco al interno, un poco de tranquilidad para seguir trabajando, ¿verdad? Pero es un poco esa reflexión, no es bajo el principio de inocencia, por supuesto, pero también bajo el principio un poco de humanidad y de entender que no es culpar, para eso están los tribunales de justicia, es un poco para tener un poco, porque hoy es uno, mañana uno no sabe qué puede pasar con un familiar, con un ser humano, con un amigo, con alguien, y bueno, sin avalar las cosas negativas, que sirva para poder mejorar también el día de mañana a reflexionar sobre estas cosas. Algo de lo que de más decía sobre Eduardo Lee, ese documento que entrega el Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Sí, dice el punto 203 que, ojo, aquí mucho ojo, nunca dan los nombres de los co-conspiradores, pero dan el cargo, entonces digamos, no se puede sacar muy fácil. Dice, el co-conspirador 4 dejó su posición en Traffic USA y se convirtió en secretario general de CONCACAF en 2012. Sí, exactamente, sin duda. Dice, el acusado Eduardo Lee continuó buscando el pago de sobornos en conexión con la venta de derechos de transmisión de la Federación Costarricense de Fútbol para la Copa del Mundo. Sigue, y en el último punto, que es el que, digamos, del que más se ha hablado, son los $27,500. Dice que hay una cuenta de Traffic USA que está en Miami, que deposita en Banco La Fice, Costa Rica, $27,500 en una cuenta a nombre de la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Da la fecha? Estoy buscándola, sí. De hecho,
Efectivamente, 1 de agosto del 2012. Aquí yo no pretendo que todo el mundo lea la acusación, pero yo quiero contarles algo de la acusación. Cuando uno lee los otros casos, Pablo, Jack Warner, inclusive digamos que es el miel que me dejó más impresionado, ¿verdad? En el caso de Jack Warner dice, Jack Warner llega donde fulano de tal y le dice, deposíteme $1 millón en la cuenta de Islas Caimán a mi nombre, y entonces ese $1 millón es retirado por él, lo invierte en un condominio en Estados Unidos. Es una dinámica muy diferente a lo que plantean de Eduardo Lee. Y es de muy Eduardo clara, Lee, digamos. Claro, es muy clara la acusación. Muy específica. Excepto en Eduardo Lee. En Eduardo Lee dicen, se depositaron $27,500 en una cuenta de la FICE Costa Rica a nombre de la Federación Costarricense de Fútbol. Se acabó. Como colorario le agregan y tiene una casa en la Florida. Y ahora sí, que es el tema del que todos han hablado. Esos $27,500 que ingresaron a la Fede Fútbol, ¿dónde están? ¿Los recibieron? ¿Cuál fue Sí. Ustedes tienen que haber recibido y tienen que decir algo. ¿Por qué No, se recibió? sí se recibieron. Y es en razón de una de las cuotas, igual que como las otras 47 cuotas que se recibieron de $27,500 en razón del contrato con Traffic. El dinero fue recibido el 1 de agosto en la cuenta madre de la Federación, en el Banco La FICE, y luego 2-3 días después trasladada a la cuenta, digamos, corriente de uso para pagos corrientes de la Federación, junto con otros $12,000 de la cuenta también proveniente de Traffic, que eran una cuota de $12,000 que se empezó a pagar en julio del 2012 para pagar parte del salario de don Jorge Luis Pinto. Ambos dineros fueron recibidos con una deducción de $15 por cada transferencia por comisión, igual que todos los demás meses anteriores. Esa era la cuota que pagaba. Esa era la cuota mensual. Y esos dineros fueron ingresados a la Federación para sus gastos corrientes. Esa documentación, como digo, 4 horas hábiles después, al día siguiente, el jueves a las 10 de la mañana, atendimos en la Federación a 2 oficiales del OIJ, con quienes tuvimos una charla hasta larga, sincera, franca. Se les entregó la documentación y demás requerida por ellos, y yo lo he dicho ya, yo garantizo que esa plata no es producto de ningún soborno, ni entró a la Federación producto de ningún pago, ni se le devolvió a Eduardo de ninguna manera. Ahora, ya toda la otra parte, digamos, jurídico penal, de lo que haya sucedido, esté sucediendo en Nueva York o lo que sea, que a mí me han preguntado, usted como abogado, ¿qué opina? No estoy en posición de poder opinar, porque en este momento tengo un cargo que tengo que respetar, ¿verdad? Independientemente de todas las demás cosas que nuestro colega y otros, como José Miguel y otros colegas hayan opinado, a mí me parece que nosotros en la Federación debemos tener una prudencia y una tranquilidad para entender que ejercemos un cargo independientemente del cariño, de la amistad, del conocimiento, de lo que podamos inclusive pensar, porque nuestra primera responsabilidad es la institución, es la Federación. Si quiero opinar de otras cosas y tal, entonces debería opinar de afuera. Y en ese tanto, nuestra obligación y mi obligación ha sido explicar ese recibo de dinero. Se ha hecho a satisfacción, es correcto. Vamos en ese informe especial a certificar que eso es así, por aquello de las dudas, pues ya está probado que es así. Y lo demás, yo creo que corresponderá a las diferentes autoridades y al caminar normal de un proceso de orden penal internacional, en el cual nosotros no nos debemos meter, más allá de facilitar lo que en derecho corresponde y en lo que hablábamos antes, en humanidad, la prueba que sea necesaria y requerida por los abogados defensores. ¿Qué pruebas nos han requerido? Certificación de las actas de las asambleas donde fue nombrado Eduardo, eso ya se hizo. ¿Quiénes se los pidieron? Los abogados de la familia. Igualmente actas del nombramiento de Eduardo en los diferentes puestos que ha tenido en CONCACAF, ya lo solicitamos a CONCACAF, eso no corresponde a nosotros, y toda documentación que eventualmente pueda ser utilizada en el ejercicio de los derechos de defensa de un acusado, como en este caso, y en lo que a nosotros corresponda, con un procedimiento que hemos establecido, que es que los que generen normalmente certificaciones normales, de inmediato y en la medida de lo posible se entregarán. Cualquier otra documentación que pueda ser sensible para los intereses financieros, económicos de la Federación
no porque haya nada que ocultar, para aclararlo de una vez, sino por su giro de negocios. Nosotros tenemos una responsabilidad, que es respetar el giro de negocio de la federación también. Pues será en consulta con el comité ejecutivo, con los asesores legales externos e igualmente con el visto bueno de la fiscalía, que se aportarán. Rodolfo, ¿quién tiene acceso a esa cuenta del Banco de la FICE? Bueno, normalmente esas transferencias son aprobadas por nosotros. Lleva 2 firmas. Todas lo que son las transferencias de la FICE a las cuentas donde se hace un papel, donde firmamos Jorge y yo, donde firma Juan Carlos y Jorge, donde firma Eduardo y yo. No, Eduardo ni siquiera firma esas. No, eso lo firmamos entre Juan Carlos Román, Rafael Vargas, Jorge Hidalgo y yo. Pero Eduardo tiene acceso. Sí, pero como Eduardo casi no se mete, por no decir en el tema de lo que es el manejo económico del sí, pero además una de esas transferencias las firma como responsable, digamos, autorizado en las cuentas, como lo está explicando Rodolfo, una vez que ha pasado por todo el trámite administrativo. En la documentación viene hecho por quién, aprobado por quién, autorizado por quién, o sea, por el gerente financiero, por la responsable auxiliar contable y demás, y con un respaldo, digamos, de dónde viene el dinero. Y si la transferencia es, por ejemplo, de dólares a colones para otro banco porque es necesario pagar planilla, viene todo el respaldo contable. ¿Para qué se hace la transferencia? ¿Para pagar qué? ¿En razón de qué? Y si el respaldo contable a veces son 2 páginas. ¿Por qué? Porque es tal ítem, tal otra cosa, o vienen las facturas adjuntas, etcétera, etcétera. Inclusive, eso no se maneja como una pulpería de 2 años. Por supuesto. Está auditado todos los estados, inclusive. En esas cuentas de la FICE entran las platas de la FIFA, entraban en ese momento las platas de FIFA, lo del FAP. O sea, eran ingresos, ese ingreso de $27,500 yo todavía no le encuentro el más mínimo sentido. Primero porque no fue uno, ¿verdad? A mí me extraña que hayan visto solo uno cuando hay 47 más, con ¿verdad? el mismo monto. Adicionalmente, te voy a decir, ese pago es como el que hace Canal 6 y el que hace Canal 7 mensualmente a la Federación de Fútbol por los derechos nacionales. Igualmente lo que paga el ICE, lo que paga Coca-Cola, lo que paga New Balance, lo que pagan todos los patrocinadores que son el soporte económico. Son ingresos que están metidos dentro del presupuesto de la Federación, identificados como tal, los montos, ¿verdad? O sea, yo no veo por ninguna parte el tema de dudar de esos $27,500, porque esos $27,500 entran a las cuentas de la federación. Nosotros tenemos una caja, lógicamente una caja, donde entran los dineros de todos los patrocinadores y de ahí ven todos los ingresos, y eso es auditado. Tenemos un contrato con Traffic firmado donde se establece cuáles son los montos que tienen que depositar y cuánto tienen que depositar. Entonces, yo sinceramente en eso, dichosamente, la federación pudo salir a aclararlo de forma inmediata. Y por eso yo es que insisto en que la institucionalidad de la federación está intacta, y sigo creyendo que está intacta, porque en ninguna parte ha dejado duda el actuar de la federación. Cuando se va a este tema, cuando llegamos a este tema, la mayoría de gente se refiere a Rodolfo Villalobos. Rodolfo Villalobos no estaba en el país, estaba en Suiza. ¿Ha recibido usted alguna solicitud de dejar su puesto, Rodolfo? ¿Gente le ha llegado a aprovechar el momento para decirle cosas a usted sobre ese tema? No, al contrario. Estando en Suiza recibimos correos y mensajes de asambleístas. Ellos saben, o sea, la gente que me conoce sabe cómo trabajo, sabe cómo soy. A veces inclusive hasta necio con el tema de las platas, ¿verdad? Normalmente se molestan porque soy demasiado jupón, ¿verdad? Con el tema del orden y el tema de la transparencia, y ahí están, o sea, no lo tengo que decir yo, ahí están las auditorías, están los controles, están los informes financieros, está todo que habla. No se trata de que lo diga yo, pero lejos de pedirme que me retirara, más bien he recibido muchísimo apoyo de parte de presidentes de clubes. Es que la pregunta va porque hubo un medio que la semana pasada decía que iban a pedir la renuncia completa de los que quedaban integrantes del... Bueno, yo le voy a agregar algo. Ese medio, yo llamé al director de ese medio, inclusive estando en Suiza, estaba con Rafael Vargas, yo lo llamé. Ahora hay que hablar con testigos, Fello es mi testigo, estaba ahí conmigo, estábamos en la habitación.
y le dije al director, si usted tiene dudas, yo regreso a Costa Rica el sábado y el lunes nos vamos a los bancos donde yo tengo mis cuentas. Y ahí pueden ir a revisar todo lo que quieran, porque se dejó insinuar que si habían otros miembros del comité ejecutivo involucrados en esto. O sea, primero que todo, en ningún momento se ha hablado de eso. Segundo, hay un proceso judicial de Eduardo Lee, que no es Rodolfo Villalobos, como dice Jorge. Nosotros en esto del proceso judicial de Eduardo no tenemos nada que decir. Es un tema que está en manos ya de las autoridades y está en manos de él la defensa y la demostración de lo que puede ser su inocencia o su culpabilidad. Eso es un tema aparte. Pero se trató de involucrar a otros miembros del comité ejecutivo y fue un periodista que lo hizo. Entonces yo llamé a ese periodista y le dije, bueno, ahí están a las órdenes, yo no tengo ningún problema. Cuando uno tiene su conciencia tranquila, no tiene ningún problema en ese aspecto, ¿verdad? Yo inclusive lo puse a disposición inclusive a uno de los presidentes de clubes les dije, si hay alguna duda de los presidentes de clubes, dígale que yo estoy en la mayor disposición también, porque yo no tengo problema en ese aspecto. Cuando uno está en un puesto de esto sabe que en algún momento puede ser cuestionado, ¿verdad? Y la forma más clara y transparente es decir, bueno, aquí está, véanlo, revísenlo, todo lo que quieran, ¿verdad? En eso uno no tiene por qué ser mezquino. Pero lejos, Pablo, de eso, más bien hemos recibido muchísimo apoyo, le repito, de presidentes de clubes, de asambleístas de la federación, que lo conocen a uno, que saben lo estructurado que es uno, lo cabezón y lo jupón que es uno con el manejo de esto, y más bien hemos recibido mucho apoyo. ¿Quieren seguir ustedes después de esto? En agosto habría elecciones. Se hablaba de que Eduardo Lee iba nuevamente a poner su nombre como candidato, pero con lo que ha pasado, obviamente, con Eduardo Lee ya no se puede. No sé si es toda esta situación que se ha venido en los últimos días los hace pensar a ustedes como comité ejecutivo de poder volver a poner su nombre a disposición de la asamblea, o creen que ya es momento de que no. Bueno, en mi caso en particular estamos viendo eso, estaba entre los planes seguir, eso no ha cambiado. Y en esto quiero ser claro, a nosotros nos ha golpeado mucho, ¿verdad? El tema de Eduardo, a los que somos amigos de él, nos ha golpeado más, pues yo creo que nadie quiere ver a un amigo en una situación de esta. Pero el trabajo éramos guiados por un líder, pero detrás del líder había un equipo de trabajo muy grande, ¿verdad? Que no se puede desvirtuar ese trabajo que ha hecho todo ese equipo de trabajo durante 9 años en la federación. Y ahí están los frutos. O sea, los frutos no tenemos que decirlo nosotros. Ahí están, en la parte económica, en la parte financiera, en la parte deportiva, en la parte de infraestructura, en el crecimiento económico y estructural que ha tenido la federación, en una serie de proyectos que ahorita mismo se están llevando a cabo para darle todavía una estructura administrativa a la federación que está encabezando Rafael Vargas con la Universidad de Costa Rica. Entonces, en ese aspecto, la federación tiene que seguir, y tiene que seguir con su institucionalidad creciendo. Hay que dejar de lado ese golpe, ¿verdad? Que nos ha golpeado a todos, pero vamos a esperar. Yo creo que eso se va a definir en las próximas semanas. Lógicamente ya hay han emergido. Es que ya hay nombres de gente que quiere asumir puestos. Lógicamente, la federación en el 2006 nadie la quería, ¿verdad? Porque era una chiquilla con los dientes podridos, descalza, con las manos sucias, despeinada. Hoy la federación es una modelo fue octava del mundo, que está de 15 a nivel mundial, que anda bien vestida, que ya cambió su marca de ropa, ¿verdad? Entonces ahora todo el mundo la ve diferente y muchos van a querer llegar a eso. Todo el mundo tiene derecho. Aquí yo creo que se va a entrar en un juego político, pero uno lo que hace, por lo menos en mi caso, es sopesar y poner mi trabajo durante 9 años al frente de la tesorería en la federación, para que sea la asamblea la que decida si quieren continuar con esa estructura de lo que es la parte de tesorería o en algún otro puesto. Pero por lo menos de mi parte, yo estoy al margen ahorita, estoy esperando. Creo que tienen que pasar unos días para que estas cosas se normalicen, se tranquilice más. Yo creo que no me parece que a la euforia del dolor, digamos, de lo que ha sucedido, ya haya gente que está montando presidentes, poniendo y quitando, ¿verdad? Gente que era llegada a Eduardo, inclusive
quitando y poniendo presidentes, pero es un tema político que tiene que darse, que se va a dar en las próximas semanas y veremos qué pasa. Yo creo que en ese aspecto hay que tener tranquilidad. Yo creo que la federación lo que menos ocupa ahorita es una división interna. Yo creo que más bien debemos de buscar una unión, todo el comité ejecutivo con la asamblea, porque necesitamos seguir rescatando y haciendo crecer a la federación. Y dividirla, que esperemos que no suceda, no es un camino adecuado. Yo creo que ya hay madurez, hay trabajo, ya hay muchos elementos por los cuales más bien la federación debería buscar la unión y llegar a agosto, ¿verdad? Con una papeleta de conciliación que le permita seguir creciendo y seguir por el camino que ha venido en estos años. Vamos a hacer una pausa para venir. Hay muchos comentarios. Vamos a leer la mayoría de los comentarios para que usted también tenga la oportunidad de participar. Lo que aquí queremos hacer es abrir el espacio para hablar de hechos concretos y solicitar las respuestas de los hechos concretos. A la federación se le menciona solo una vez en todo el documento que entrega el Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Justamente para Solo decir una de quién vez. es la cuenta. Para decir que la cuenta del Banco de la FIS está a nombre de la Federación Costarricense de Fútbol. El resto del documento no hace mención ni una sola vez a la federación. Eso significa que es un caso de Eduardo Lee, nada más, no de la Federación Costarricense de Fútbol, y que tendrá Eduardo Lee que responder, como lo ha tenido que estar haciendo. ¿Le va a dar algún apoyo la Federación a Eduardo Lee en este proceso? ¿O simplemente es lo que nos decía don Jorge, que ya están dándole algún documento? Y además algunas de las preguntas que tenemos en redes sociales después de la pausa. De la mañana. Vamos a leer comentarios. De todo hay, ¿verdad? Algunos menos que otros. Nadie está en nada por amor, la verdad sea dicha, dice Breiner Vizcaíno. Dice, bueno, Tico José, hay un montón de él, pero vamos a leer alguno porque dice que no fue suficiente estar casi un mes con todo pago en Brasil. Pregunta, ¿ahora se pagaron todos los gastos? Pregunta, ya voy. No, aquí ustedes no dijeron que se hayan pagado todos los gastos de Brasil. Se iban algunos con representación de la federación. Yo le cuento, por ejemplo, los casos de Fello es trabajador de la federación, iba a trabajar, no iba a pasear, y así lo hizo. Rodolfo, que era el jefe de la delegación, iba a trabajar también. Que de paso, usted tiene chance para pasear, pues es lo lógico, lo normal, y por supuesto que lo va a tratar de aprovechar. Otros miembros del comité ejecutivo de la federación tuvieron algunas responsabilidades. En el caso mío, tal vez yo fui el más vagabundo, porque sí, y fui y tenía, en ese proceso tenía el hotel pago, los tiquetes ida y vuelta pagos, y además de eso también tenía un viático diario para poder pues, comer todos los días y todo eso, que es lo que se acostumbra y se estila. Y yo ¿por qué lo iba a rechazar? Si además me lo gané. Porque también trabajé para estar ahí, para que la selección estuviera ahí, ¿verdad? Que nadie está solo por amor, es lo cierto, todos tenemos vanidades personales, aparte del amor. A uno le gusta en determinado momento, qué sé yo, ostentar un cargo porque le gusta la política deportiva, porque le gusta la dirigencia deportiva, porque le gusta la política, porque mucha gente le gusta destacar en el Club de Leones o en la Cámara Junior, o ser miembro de la Junta Directiva del Country Club, del Club Unión, o ser ministro, o ser diputado. Dios guarde la gente no se interesara en las cosas de la sociedad, porque nada caminaría, no nos desarrollaríamos como seres humanos, ¿verdad? Eso es así, por supuesto. Dice Julio Aguilar, es de lo que menos se puede tachar. Una muestra del orden de la federación es el desarrollo del proyecto Gol. Andrubich en Twitter también dice, Vilma Ibarra y su compinche la semana pasada fue abusiva y atacaban a don Jorge como si fueran delincuentes. ¿Por qué no lo dice don Jorge? Bueno, ya lo dijo que había una situación similar. Dice Nuria Badilla, ¿por qué si la situación de la Fedefútbol es más estable, aún no pagan lo que deben al CNP por el proyecto Gol? Bueno, eso es un conejo de otro sombrero, ¿verdad? Para eso necesitaríamos, digamos, ya más espacio muy rápidamente,
Lo que se ha venido cumpliendo de acuerdo con la ley que trasladó la propiedad al Proyecto Gol, hasta ahora lo único que falta de cumplir es levantar el gimnasio de fútbol sala, que ya se inició en esas construcciones. Hemos enfrentado algún tipo de problemas con algún material. Anoche precisamente estábamos en reuniones para terminar eso y cumplir esa parte de la ley con la Contraloría. Hay otra parte que se ha venido invirtiendo dinero, que es en la otra propiedad, que es para los empleados del CNP, donde la ley obligó a la federación. La federación, mediante una nota de hace muchísimos años, se comprometió a hacer una especie de centro de recreo para los funcionarios del CNP. El CNP considera que de alguna manera hemos incumplido. Hay un procedimiento administrativo donde estamos demostrando o queriendo demostrar lo contrario. Tenemos nuestra opinión jurídica. En fin, por lo menos mi idea a futuro y la idea de algunos compañeros es lograr terminar el gimnasio de fútbol sala, que la Contraloría dé por recibidas las obras de acuerdo con la ley para poder liberar la propiedad del Proyecto Gol, que tiene una anotación en registro, para poder utilizarla eventualmente para adquirir un préstamo a largo plazo, para comprar la propiedad del CNP que está detrás de la federación, que sería su crecimiento natural, para proteger inclusive ahí unos mantos acuíferos que hay, que la IA tiene interés en explotar, y que nada mejor sería para poder tener ahí un área, digamos, boscosa de recreación, aparte de algunas canchas con un desarrollo ambiental que proteja a esos mantos acuíferos, que permita a la federación crecer hasta donde puede, que esa es la única finca, digamos, realmente la vecina donde podría crecer, y cumplir con todas las partes. No es sencillo, no es fácil, es una idea, es un proyecto, y hay que poner manos a la obra y trabajar en eso. Es un tema que hay que ampliar, sin ninguna duda. Dice Isabel Barahona: excelente programa, muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer más de las personas que están detrás del fútbol. Rodolfo Jiménez: mis felicitaciones a los miembros interinos de la federación por dar la cara y ser tan claros. Suerte en su gestión. Acá también dice, en el mismo documento se describen 25 co-conspiradores, algunos se pueden deducir, dice Marty también en Twitter. Acá aparece, ¿no es cierto que el propio dueño de Traffic se declaró culpable?, pregunta Juan en Twitter. Sí, la información que yo tengo es que fue en diciembre del 2014, o sea, ya... Pero no fue de los giros a Bardolí. No, fue de otras cosas, ¿verdad? De otros cargos. Entiendo que puso $25 millones en la mesa como primer multa, se comprometió a pagar otros $101 millones y aceptó estar en prisión mínimo entre 2 y 4 años. De momento anda en libertad bajo palabra, pero entiendo que eso es lo que el señor ha aceptado, y me imagino que, no sé si tendrá alguna otra cosa que en el futuro hacer, pero esa es la información que he logrado recabar de los medios internacionales. Dice Eric Maltés: aunque solo haya un oferente, se puede sobornar para mejorar las condiciones, da su opinión. Tucán en Twitter: excelente análisis sobre lo de Eduardo Lee en Radio Monumental, objetivo, sin fanatismos. Señor Galimatías dice: siendo tan claro el origen de los $27,500, ¿por qué tanto ruido? Nada más y nada menos que del FBI. Algo no hace clic, dice. Bueno, a mí tampoco. Yo todavía no entiendo. Yo supongo, o uno puede suponer cosas, ¿verdad? A mí me da la impresión de que es el ligar a una cuenta en Costa Rica a través de la federación. Uno podría suponer que es que no tienen ninguna otra, y que debían ligar de alguna manera para que acá el Ministerio Público tuviese que abrir un expediente de investigación por otras razones, pero eso es especular. Yo en realidad no lo sé, está muy claro el tema. Algunos amigos que conocen de investigación policial me dicen que eso inclusive es normal desde el punto de vista de las investigaciones que realiza el FBI, la Interpol, no solo aquí, sino en otros países, y tal vez uno no hace clic porque como para uno no es su giro normal de negocios, ni uno es policía, ni está acostumbrado a esto, es porque lo ve diferente. Pero yo coincido con la pregunta, o sea, a mí tampoco me hace mucho clic el tema. José Romero dice: qué bien le hace al fútbol dirigentes como Jorge Hidalgo, y eso que le dice un sapricista. Hay una pregunta de Luis Diego Jiménez que me parece interesante. Si Eduardo Lee sale libre y se comprueba su inocencia, ¿podría seguir siendo presidente de la federación? Pregunta él, o miembro de la FIFA.
Y si no se logra hacer, ¿por qué no se podría? Bueno, pregunta interesante. Va a depender de lo que él quiera, y segundo, va a depender de los dueños de la federación, que son los asambleístas. Si alguien sale libre y sale inocente, pues diríamos que en principio no tiene ningún impedimento de nada. Pero bueno, ya hay otras consideraciones personales y también consideraciones de los dueños de una organización, tanto a nivel nacional como internacional. Te expliqué que en el Congreso no se eligió CONCACAF. Pero bueno, también viene toda una reestructuración en FIFA y hay que ver qué pasa también a nivel de FIFA, pero ya eso es una situación que... Y agregar, análisis. Agregar que el tema de FIFA, el puesto era ocupado por Rafael Salguero, y Rafael Salguero fue ya salió del comité ejecutivo, o sea que en este momento la plaza de CONCACAF en el comité ejecutivo de FIFA está stand-by, que el Congreso nombró a Eduardo para dicha plaza, pero por la suspensión que tiene de 90 días está vacante. Inclusive el puesto de vicepresidente del señor Webb lo está ocupando ahorita Alfredo Jawit de forma interina en el comité ejecutivo. Y por último, esta pregunta que me parece también importante aclarar. Dice Rolando Pinto, quisiera saber si en caso de que Lee haya cometido algún delito, ¿qué consecuencias le puede traer eso al fútbol de Costa Rica? Al fútbol. Bueno, yo creo que lo va a golpear, ¿verdad? Lo golpearía porque lógicamente es un dirigente, presidente, es importante. Pero yo creo que por encima de los que estamos ahí, incluyendo a Eduardo y todo este comité ejecutivo, lo más importante, el fútbol no es una persona, ¿verdad? El fútbol es toda una institución, que no es solo la federación, sino también son todos los equipos y todas las ligas que componen a la Federación Costarricense de Fútbol. Hay una institucionalidad que, repito y no me cansaré de decirlo, está intacta, que recibiría un duro golpe, pero que definitivamente no puede pararse a lamentar y tiene que seguir trabajando y creciendo. En ese aspecto, pues yo creo que el fútbol, hoy por hoy, la federación y la institucionalidad está por encima de cualquiera de los que estamos ahí, y yo creo que eso es lo más importante. Nos decía también, Pablo, nuestra realizadora Cecilia Maimó, que llamó un oyente para agradecernos el programa de hoy. Dijo que se había educado mucho, que había aprendido mucho también sobre este tema. Yo quiero preguntarles, como un aficionado más, ya no si golpea el fútbol de Costa Rica, sino la CONCACAF no tiene en este instante cabeza, la CONMEBOL no también tiene, la FIFA no tiene. Digo, la Fede Fútbol. Esa es una pregunta muy interesante. Pero definitivamente esto debe servir para demostrar que las organizaciones no tienen un dueño, que hay un equipo importante atrás. Y es fundamental tener una organización bien preparada desde el punto de vista de su material humano, de sus trabajadores. O sea, la CONCACAF no tiene cabeza, pero es una organización de muchos años, con gente también que sabe hacer las cosas durante muchos años y que deben ponerse la camiseta, aunque estén golpeados, para tratar de sacar adelante la CONCACAF. Y bueno, ya lo acaban de hacer hace fin de semana, siguiendo con la Liga de Campeones. La Copa Oro se va a hacer sin ningún problema. La Federación de Fútbol puede sentir un golpe con su presidente, como está ahorita haciendo, o con otros, o con cualquier otra persona, pero hay todo un personal atrás que debe seguir adelante en la Federación de Fútbol, tanto en la parte deportiva y administrativa. O sea, es cierto que estas cosas golpean una organización, pero también es donde se ve el temple de cómo está esa organización conformada a lo interno para no derrumbarse, producto, digamos, de una situación que conlleve al líder, a la persona que la estaba en ese momento liderando, ¿verdad? Porque al final de cuentas vendrá la nueva persona, o sea, saldrá. La organización no se quedará sin un nuevo líder, sin una nueva cabeza, sin un nuevo presidente. El asunto es cuánto tiempo, y durante ese tiempo precisamente es donde, como en este caso, Jorge Hidalgo, miembros del comité ejecutivo, personal de la federación en este caso, igual en CONCACAF, con Jawid al frente y otros más, pues tienen que darse la tarea de sostener la organización, la institución, mientras se recupera, digamos, o se oficializa quién va a ser la persona que va a seguir al frente de esta organización. Pero es importante porque se demuestra el temple y se demuestra que hay toda
una plataforma para que no se caigan las organizaciones. Vamos, 905-222-0000 para recibir unas 5 consultas de ustedes también, la gente que nos escucha a través de la línea telefónica, como ya es costumbre, de la manera respetuosa que usted pueda hacerle su interrogante, porque este es un momento importante. Me parece que los integrantes del comité ejecutivo puedan responder. Hemos tratado de hacer las preguntas que están en el aire, ¿verdad? Yo creo que es lo que todo el mundo había tenido dudas, que ustedes han estado aclarando y que hemos dado el espacio para que se pueda aclarar abiertamente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Jamerson Vargas de Palmar Sur. Excelente programa, la verdad que lo felicito. Muchas gracias, don Jamerson. La pregunta directa sería para Jorge Hidalgo. Mire, que Jorge estuvo para la presidencia en la situación deportiva más difícil de Alajuela y pudo sobresalir porque se manejaron asuntos económicos muy difíciles en aquel entonces. Ahora, en la actualidad, lo que está pasando en la federación, él podría postularse para ser presidente. Bueno, sí, claro. Es una cosa que estamos estudiando porque no depende solo de mí, depende también de que, primero, de que yo quiera, obviamente. Luego, por supuesto, de que se demuestre liderazgo en esta etapa complicada, pero también requiere, como bien lo decía Rodolfo, del visto bueno de la Asamblea y también de un equipo de trabajo que lo debería acompañar a uno, porque solo no se puede caminar. Como no caminé solo en Liga Deportiva Alajuelense, sino con mucha gente capaz que estuvo a la par para en aquel momento sacar la institución adelante. Pero sí, claro que podría llegar a ser presidente. Ya llegará el momento de verlo. 10:55, estamos recibiendo sus llamadas, sus preguntas y sus opiniones al 905-222-0000. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Pablo Huaychait. Don Pablo, gracias por llamar, adelante por favor. Muchas gracias por el espacio. Con toda esta situación que se está dando, uno entiende ya un poco mejor por qué Costa Rica fue exitoso en Brasil 2014. O sea, los jugadores hicieron su parte, Pinto hizo su parte, y ahora estamos viendo que los federativos también, porque creo que estos momentos es la peor crisis del fútbol en toda la historia, y nosotros estamos involucrados en cierta manera por Eduardo Ali. A pesar de eso, los directivos han dado cuentas clarísimas en todos los medios, y me parece que demuestran que el trabajo de ellos también fue importante para haber tenido éxito en el Mundial. Era más que todo un comentario. Gracias, don Pablo. Yo quiero responder a don Pablo algo importante. Es correcto que es una crisis en el fútbol, pero hay que diferenciar qué tipo de crisis. Es una crisis desde el punto de vista de situaciones personales, en función de situaciones, digamos, económicas. Pero no hay crisis desde el punto de vista deportivo, digámoslo así. Esas cosas siguen caminando desde el punto de vista organizativo en función de lo que significa la Federación de Fútbol. Y es ahí, como decía el oyente que nos llamó, donde las organizaciones deben sacar la cara, deben estar preparadas para cuando estas cosas de carácter particular, personal, que realmente la ligan con la organización, pero que llevan una situación netamente particular, redondo, pues traten de afectar lo menos posible a la organización y pueda seguir adelante con su trabajo. Vamos a otra llamada. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Cristian para servirle. Cristian, ¿de dónde nos llama, Cristian? En este momento en el trabajo. Está trabajando. Adelante con su consulta. Quisiera felicitarlos primero que todo y a todos los miembros de la federación. Gracias como un costarricense más por todo lo que han hecho por nosotros. Y lo felicito, todo ha quedado muy claro. Felicito a Monumental por esos programas. Y lo único que yo diría como costarricense, ¿por qué la federación directamente no, digamos, le ayuda a don Eduardo Lee, digamos, en abogados o eso? ¿Eso ya es personal o cómo es el asunto? Bueno, es correcto, ¿verdad? Hay que delimitar el tema de dónde puede entrar la federación en función de la defensa, en que puede ayudarle a don Eduardo, que por supuesto, como persona, como costarricense, amigo también, uno quisiera hacer todo lo posible, pero tenemos la necesidad de que cualquier ayuda que se vaya a plantear pues sea también en el ámbito en que la federación esté involucrada, si así fuese. En este momento no hay temas de la federación, excepto lo de los $27,500 que hemos aclarado,
Para eso también la federación eventualmente podría tener su abogado para aclarar este tipo de cosas. Sin embargo, también en la reunión de UNAFUT yo tengo entendido que hubieron asambleístas que indicaron la posibilidad de que se planteara alguna ayuda si fuera necesario para don Eduardo, si era un tema federación y él. Y bueno, son cosas que habrá que analizar en su momento, pero sí, sobre todo, la disposición de la federación de ayudar a los abogados y a la familia para que se obtengan los documentos necesarios que puedan servir para que sean presentados en Estados Unidos y llega a darse esa situación y que le puedan funcionar para su defensa si al final llega a la extradición a ese país. Pero son cosas que hay que ver con el paso y hasta dónde podemos nosotros con todo gusto colaborar, que por supuesto estaríamos en mejor disposición. Exar Moreira, nada más. Randall dice: qué excelente programa hoy. Por culpa de ustedes no he podido concentrarme bien en el trabajo, pero vale la pena. Y felicito a Jorge Hidalgo por su excelente labor. Hay muchas llamadas. Sí, nos va a robar, nos deja que le robemos unos minutos otra vez. Y siga sin concentrarse porque estoy viendo el noticiero. Así es que, pero Pablo, por supuesto, podemos contar con unos minutos más. Después vamos con el noticiero. En unos minutos, nada más vamos a trazar unos instantes el ingreso a Noticia Monumental. Son las 11 en punto. Vamos con la siguiente llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Oscar. Oscar, muchas gracias por llamar. Adelante, por favor. Mira, una preguntita, es nada más para dejar algo claro. Cuando dicen que estaban allá en Suiza y que la novia fue la que dijo que no era un chiste lo que estaba pasando, ¿esta novia es la misma que la esposa? Bueno, yo aquí voy a meter la cuchara. Por favor, es que, gracias, don Oscar, por la pregunta. Todas las preguntas son válidas, pero don Eduardo Lía es una persona quien goza y nunca lo pierde, nadie lo pierde, ni usted ni yo, en la circunstancia en la que estemos, del derecho a la privacidad. Y eso es un detalle que es de la vida privada, don Eduardo, que si otros medios lo explotan, ¿verdad? Pues allá la ética y el comportamiento de los otros medios, Noticia Monumental, Pablo, Noticias y Deporte Monumental no cae. Como un todo. Monumental no cae en eso. Somos muy respetuosos de los derechos de la gente, pensando siempre a nosotros, poniéndonos en el pellejo, digamos, de la gente que es objetivo de nuestras noticias. Sí, que es algo que es más personal. Yo creo que aquí van a responder, pero sí. No. Sí, es algo personal y como tal respetamos el derecho a esa intimidad que tiene la persona de tomar sus decisiones. Era con su esposa, con la novia, con el Papa Francisco, yo no le veo ninguna diferencia, digamos, al tema de fondo. No le quita ni le pone argumentos al tema que al final es en el que está envuelto. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con José de la Aurora. Eso, José, adelante con su consulta. Vea, cuando nosotros estábamos pequeños y nos portábamos mal en la escuela, o alguien quebraba una ventana, un vidrio en el barrio, mi mamá nos llamaba a cuentas y nos decía: nada de contar hormigas. ¿Verdad? Uno volvía a ver para el suelo porque estaba temeroso. Nada de contar hormigas. Véame a los ojos. Y yo, ese grupo de muchachos que veo ahí, todos están mirando a los ojos, así es que adelante, sigan adelante porque vamos a salir muy bien. Muchas gracias. Podemos ir a una más para ir a la pausa y venir al cierre, ¿verdad? Sí, claro. Son las 11 con 2. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Cano. Gracias por llamar. Adelante, por favor. No, a Monumental lo felicito como ha llevado esto desde un principio, porque yo siempre lo escucho y lo han tomado seriamente. Nadie tiene que culpar a nadie y como han dicho ustedes, a uno también le puede pasar. Entonces lo felicito y ojalá que el chino ni lo conozco, no sé qué procede, pero ojalá que salga bien para que la gente que ha hablado se quede callada. Gracias. Muchas gracias a usted. Ahora sí. Ok, dice que excelente programa, dice Ariel Arias. Dice, tener a Pablo y a Randall es como Ronaldo y Messi en el mismo equipo. Gracias, yo me puse rojo y muchas gracias. No creo que sea así, pero yo no soy Messi, Pablo.
Yo soy es cristiano. más bueno Messi. Más, no, muchas gracias a hacer un 120 minutos. Me invitan un día a hablar de eso, por favor. Bien. Muchas gracias a don Rodolfo Villalobos, don Jorge Hidalgo, don Rafael Vargas. Está aquí Cristian Williams, que nos ha hecho toda la colaboración de parte del Departamento de Comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol, y a Max Viares, que siempre lo reconocemos el trabajo que hace en la parte de protocolo de la Fede Fútbol. Hay que reconocer el trabajo. Muchas gracias a ambos también. Y a ustedes, decía ahora Cristian, 120 personas tienen fuera del país en este momento. Ustedes, representantes de sub-17, sub-20, ya se va la mayor hoy, femenina. El fútbol sigue y no puede detenerse. Fútbol playa que va para Brasil también a foguearse previo al campeonato mundial. La verdad es que este mes de junio la parte deportiva está muy activa. Tenemos a la Olímpica en Francia, la mayor hoy sale para Argentina, la 17 en España, la de playa para Brasil, la femenina en su campamento previo al mundial en Estados Unidos. Así que eso demuestra que la federación siguió trabajando, continúa en un proceso importante deportivo e institucional. Y agradecer, la verdad, aprovecho para agradecerle a toda la gente las llamadas, los mensajes de apoyo. Yo creo que cuando uno es frontal, cuando es cristalino, cuando es transparente, puede dar la cara, y aquí estamos, no Rodolfo Villalobos, ni Rafael Vargas, ni Jorge Hidalgo dando la cara, sino representando una institución que ha crecido mucho y que esperamos cada año que pase logre consolidarse más, porque mientras la federación esté bien, las ligas estén bien, el fútbol esté bien, para el costarricense el fútbol es pasión, y esperamos también que puedan tener muchas alegrías más. Gracias, don Rodolfo. Don Jorge. No, muchísimas gracias a ustedes, a los oyentes que tuvieron la paciencia de escucharnos, y yo creo que una de las enseñanzas de hoy es que voy a transmitir, si Dios quiere, al primer nieto o nieta que viene en camino, a no contar hormigas. Me parece que eso fue una genial anécdota y realmente de mucha filosofía costarricense. Sí, claro. Muchas gracias, don Rafael, también. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es que hemos sentido siempre dispuestos a poder conversar y a contestar las preguntas. Para eso estamos, y asumir nuestras responsabilidades como corresponde, y bueno, ahora a ponernos todos positivos. Vienen partidos de fútbol importantes. La mayor tiene 3 partidos para defender su buena posición en el ranking de FIFA, de mucha calidad: Colombia, España y México. Y bueno, ponernos con buenas vibras para la selección, para los muchachos que en medio de esta situación han estado muy fuertes, entrenando, metidos en lo que a ellos les corresponde. Y esperamos este próximo 6 de junio tener un bonito espectáculo y hacerle un gran partido a Colombia, que va con toda su gente, y luego a España. Y hoy juega la femenina a la 1 de la tarde. Femenina, exactamente. Así que tenemos cosas por hacer, y hay fútbol de la selección nacional. Nada más para terminar, muchas gracias a Randall por estos minutos en Noticias Monumental. La labor de Radio Monumental es informar de lo que pasa y no de los supuestos. Nosotros en este tema de todo lo que se ha dado sobre FIFA hemos querido hacer análisis desde la óptica de los dos, de Noticias Monumental y de Deporte Monumental, porque creemos que, como decía Randall, es un tema vital, es un tema que todo el mundo lo trata y que todos los medios a nivel internacional lo tienen como sus principales fotografías de portada. Hemos querido hacer las preguntas que están relacionadas con hechos concretos, no con supuestos, porque han salido muchos supuestos en los últimos días, no con chismes, porque han salido muchos chismes en los últimos días, y no con temas que no están ratificados. Nuestras preguntas, nuestro análisis, nuestro tema de conversación está basado en los documentos que hasta el momento son públicos y que hoy hace una semana se hacen públicos y no se han ampliado, solamente está eso. Y en el caso de Eduardo Lee no se ha ampliado nada más que el documento que leíamos hace una semana. Aclaramos esto porque quizás algunos pueden decir, pues que, ¿por qué no preguntaron de otros hechos o casos supuestos? Porque han salido a mencionar todavía de que si las negociaciones de los patrocinadores de la Fede Fútbol están con sobornos y demás. No hay nada. Todo ha sido muchos bolas. Y en Costa Rica a veces nos manejamos por bolas, pero con lo que hemos aprendido en las aulas universitarias, la ética que debe de tener cualquier comunicador que utiliza un micrófono es no hablar de bolas, no hablar de rumores, es de hablar de hechos concretos. Y Pablo, sería muy fácil, y lo digo, sería muy fácil
sentarse aquí a hablar sin leer los documentos, que cuesta, no crean que no es fácil no estudiar, que es fácil estudiar este tema, hay que leer con cuidado, hay que leer en inglés, además que es un poco más complejo, pero la cosa es informarles de los hechos.